amigos y amigas de radioemisoras que no transmiten en directo, pero lo hacen más adelante en su programación. Ese es un esfuerzo que para nosotros es muy valioso también. Gracias a quienes nos están también reproduciendo a través de canales de televisión en distintas regiones. Son muy amables ustedes para permitirnos ingresar y llegar también a sus televidentes. Y a quienes nos siguen a través de internet, un saludo muy especial. Dentro del país y fuera del país. La verdad que fuera del país estamos muy complacidos de que personas en distintos lugares del mundo nos siguen. Muchas gracias. Gracias también a quienes nos siguen a través de las redes sociales y a quienes, como hoy temprano, están ya vinculadas o conectadas con el Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo y en directo. La gran ventaja de seguirnos a través de las redes sociales es que usted nos puede escuchar, nos puede ver y también, por cierto, que es probablemente lo más importante, escribir, hacer llegar su punto de vista, su opinión sobre los temas que aquí comentamos u otros que quisiera usted opinar, sobre los cuales usted quisiera opinar. Hágalo, por favor, y siga haciendo eso que para nosotros, y no hay manera de cómo pagárselos, vienen haciendo hace tiempo, compartiendo este espacio con sus amigos, con sus grupos de amigos, y eso es fundamental para nosotros. Muchas gracias. Gracias también a otros medios de comunicación que, como hoy, recogen notas del programa y las difunden a través de sus páginas para darle mayor cobertura a aquellos temas que ellos consideran son los principales. Muchas gracias también por esa amabilidad, al margen de, como siempre digo, las discrepancias que podemos tener en otros temas, que algunas son, por cierto, y ustedes lo saben perfectamente, casi insalvables. Pero, en fin, ayer preguntamos en las redes sociales si cree usted o crees que el presidente Alberto Fujimori o el ex dictador Alberto Fujimori, que ha pedido, el pedido de Alberto Fujimori para levantar su requisitoria y orden de detención evidencia su intención de salir del Perú. O sea, ¿cree usted que Fujimori, con los antecedentes que tiene, está pensando picársela e irse del país? ¿Qué han dicho ustedes? El 81% ha dicho que sí, es decir, 8 de cada 10, y el 19% dice que no. También usted tiene otra posibilidad para contactarse con nosotros, es el WhatsApp. Este WhatsApp está activo entre las 7 y las 9 de la mañana solamente, así que está solo dispuesto para que usted nos pueda escribir ahí y ponernos su punto de vista. Soy Walter Tuesti, como todas las mañanas voy a estar con ustedes, y ahora voy a pasar a comentar algunos temas, la verdad, bastante relevantes. Ayer vi, por un lado, consternado, como seguramente muchos de ustedes, y sumamente indignado y preocupado porque el debate sobre qué hacer frente a graves casos de violencia en sus distintas expresiones, desde, digamos, la violencia familiar, el feminicidio, el asesinato y la violación a menores, a propósito del caso Ximena, que se ha convertido en un caso símbolo, ojalá no circunstancial, para empezar a abordar en serio un problema que nos compromete efectivamente a todos, pero más a unos que a otros. Las autoridades y el Estado y los Estados tienen el deber y la obligación de proteger a sus ciudadanos sin distinción, y es en primer orden quienes deberían asumir eso de una manera más seria. Ayer la presidenta del Consejo de Ministros, de una manera muy emotiva y probablemente consternada por la situación, pues no pudo contener las lágrimas al encontrarse con la madre de Ximena. Y claro, no podría ser de otra manera porque el caso es muy dramático, pero creo que eso que mueve a la sensibilidad no debería dejarse pasar, porque es el gobierno, son las autoridades y quienes ejercen la gestión pública quienes deberían empezar a definir con claridad y a generar las condiciones para que las políticas de prevención y de sanción para luchar contra la impunidad que aliente este tipo de delitos pueda parar. No se trata solo de gestos iniciales, de alguna manera comprensión por el hecho grave, sino también del hacer, y hacer rápido, porque esto está pasando, y está pasando muy intensa y sistemáticamente. Pero ayer, que decía, esa indignación estuvo acompañada de una luz de esperanza, porque un grupo muy importante de personas en Lima y en otras regiones salió a las calles y se volcó bajo el lema Renace Ximena, o Ximena,
pidiendo justicia, y creo que ahí es muy importante dar cuenta de que esa indignación que moviliza es la que se necesita para mover a un Estado que ha sido bastante ineficiente e indiferente con este tipo de problemas serios. Y por eso es que ojalá este sea el inicio de algo que desde la sociedad civil tenemos que seguir impulsando, y que los medios no debemos ver solo para el escándalo o para la foto o para difundirlo y ganar ventas, o extenderlo solo con la finalidad de seguir generando en la población algo que no ayuda a resolver el problema, sino que solo puede generar hasta morbo. Hay que actuar con responsabilidad en casos como eso, y mucha responsabilidad significa evitar comentar una serie de hechos que, por el liderazgo de opinión que tienen muchas personas en los medios, pueden terminar confundiendo a la población y llevándola a un círculo que la verdad no va a ser el que va a ayudar a resolver el problema. Lo que la gente indignada gritaba ayer era pena de muerte, y que se implemente ya para este delincuente y este sujeto que cometió estas graves violaciones, que tiene que ir preso y tiene que, con severidad por supuesto, actuar desde el sistema de justicia. Pero el grito de desesperación y desesperanza de que se aplique la pena de muerte tiene que ser bien conducido por un sector de la política que, lejos de avalar un asunto que no va a resolver el problema como ese, debería centrar el debate en lo que sí es posible hacer y en lo que sí puede ayudarnos a cambiar las cosas. Por eso es que es muy importante lo que ha pasado ayer, y la verdad expresamos nuevamente nuestra solidaridad con los familiares y con todas las víctimas de estos hechos que pasan todos los días. Probablemente mientras estemos aquí en el programa pasa esto en algún hogar o lugar del Perú, y eso es lo que debería llevarnos a no rasgarnos la vestidura cuando dicen que somos un país de violadores, sino a repensar nuestra propia relación con, a veces, situaciones que dejamos pasar o que frivolizamos, y creemos que con eso dejamos de lado el problema, y más bien lo que hace es seguir creciendo. Justicia era el grito que ayer más escuchaba en esta manifestación, y eso me parece muy importante. Salgo de ese tema, me traslado a otro. Ayer el fiscal de la Nación, en una entrevista que es publicada el día de hoy en el diario El Comercio, ha dicho lo siguiente, y que es la portada del diario El Día de Hoy, el diario El Comercio. Está la fotografía del fiscal de la Nación, y dice: procurador fue un freno pero no un obstáculo. Entrevista al fiscal de la Nación Pablo Sánchez. Ahonda sobre el interrogatorio a Jorge Barata. Dice: indica que el representante del Estado, en el caso Lavallato, debe explicar cómo llegó a la cifra de 3.465 millones de soles por reparación civil. Claves, dice, confía en que el exdirectivo de Odebrecht entregue documentos y asegura que los fiscales pueden preguntarle sobre cualquier político. Está bien, pero ayer, cuando el diario El Comercio, a través de sus periodistas, difundía parte de esta entrevista, lo que titulaba era que el fiscal de la Nación no respalda a Jorge Ramírez. Y esto en base a cómo cubrió esa información que se desprende de una entrevista que le hice aquí al fiscal de la Nación el día el miércoles, ¿no, Carlitos? El miércoles que vino gentilmente el fiscal de la Nación. Entonces El Comercio, cuando toma la nota y la voltea, asume, o en su nota, plantea que el fiscal había respaldado al procurador, y el fiscal no había respaldado al procurador en el sentido de decir que lo que hizo está bien y que, él lo avala completamente. Lo que sucedió con el fiscal de la Nación, y lo dijo acá, es que él consideraba, después de haber escuchado los argumentos, que había argumentos razonables, pero que sin duda había que explicar o invitar o pedirle al propio señor procurador, en este caso, que explicara y que diera esa información para la satisfacción de quienes lo han venido criticando. Y criticando, creo yo, ahora con más razón, a veces sin mucho motivo. Pero bueno, eso es lo que dijo el procurador, el fiscal. Entonces yo lo que quiero es compartir con ustedes extractos de esa entrevista que le hice al fiscal de la Nación aquí, para evitar cualquier confusión, porque daría la impresión que, después de haber publicado que él respaldaba al procurador, cosa que aquí no dijo, y fue El Comercio el que tomó la nota y la tituló de esa manera, pues ayer como que se desdecía. Y no, lo que vamos a escuchar es lo que nos dijo aquí el señor fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Vamos a compartir con ustedes extracto de esta entrevista.
¿Eso está como de alguna manera perjudicando el desempeño de los fiscales en este caso? ¿O podría perjudicarlo? No afecta, yo creo, el trabajo de los fiscales. El trabajo sigue su curso. Yo he hablado con Ramírez el día de ayer. Con el procurador. Sí, estuve en el despacho. Y nosotros estamos en una línea de coordinación con él. Y yo creo que él tiene que explicar mejor quizás en qué consiste su petitorio de reparación civil, pero no afecta el tema de la colaboración eficaz. No, o sea, digamos, Barata no podría decir, oye, mira, si no me quitan ese pedido de 3.500 yo no hablo, ¿no podría? Mira, quien dirige la investigación es el fiscal, y el fiscal es el que dispone y ordena las cosas como deben producirse, incluso el tema de colaboración eficaz. Entonces, no está en manos de las partes de decidir esto o lo otro. Ahora, lo que sí tiene que precisarse es el tema de la reparación civil, cómo se justifica, y eso lo tiene que hacer el procurador, ¿no? Ahora, en la reunión que han tenido ayer, ¿la explicación que a usted le dio lo terminó convenciendo? O sea, ¿hay una explicación razonable, le parece? Yo creo que sí. Lo que pasa es que él tiene que hacer las precisiones del caso, ¿no? Ajá. O sea, ¿cómo llega la suma de ese monto de reparación civil, ¿no? ¿Qué caso comprende? Pero después de escucharlo, ¿usted le pareció razonable? Sí, me pareció razonable. Sí. ¿Le pareció razonable? Sí. O sea, ¿le parece que no está fuera de la realidad y está pidiendo una cosa antojadiza? Yo creo que es un tema de explicación, de precisiones nada más. Bueno, ahí está. No tengo que explicar más sobre este tema. Eso es lo que nos dijo acá y eso es lo que digamos, muchos medios de comunicación tomaron, pero algunos levantaron que eso podía significar, que esa afirmación significaba que respaldaba al procurador. Y claro, entonces ayer han buscado al fiscal para decir, ¿usted respalda o no? Como dijo en esa entrevista. No, aquí nunca dijo eso. Aquí dijo lo que ustedes acaban de escuchar, solamente, digamos, para aclarar las cosas y evitar cualquier confusión al respecto. Pues bueno, también ayer hubo algún incidente importante en el Congreso de la República, y es que la Comisión Lavallato invitó o citó al señor José Klimper, que como ustedes saben es secretario general del partido fujimorista, en reemplazo del titular. El titular es Joaquín Ramírez, que ustedes saben no lo puede exhibir mucho en el fujimorismo porque está vinculado a investigaciones de lavado de activos, inclusive con algún elemento de narcotráfico que tiene una investigación en Estados Unidos. Entonces Klimper fue, porque además Klimper, de tener ese cargo en Fuerza Popular, fue director auditor de la empresa Graña y Montero en años coincidentes con el mal actuar y mal obrar de las empresas brasileñas que en alianza con Graña y Montero cometieron una serie de fechorías, como ustedes ya saben a estas alturas. Y él, obviamente, es clave para decir qué cosa pasó. Pero el señor no vio, no escuchó, no sabía, nunca se dio cuenta, no sabe nada. Y eso es lo que dijo. Pero ayer estaba, frente a la pregunta de los colegas periodistas, algo molesto y, digamos, hizo algún tipo de afirmaciones, pero sobre todo, diría yo, de maltrato a un periodista o a una periodista que le preguntó algo que él seguramente no quisiera o no quería que le pregunten, añorando seguramente esos tiempos en los 90, cuando él no solo decía que a balazos hay que acabar con los sindicatos, sino que hacía leyes con nombre propio para las empresas agrícolas que él, por supuesto, tiene y que le han ido bastante bien. Pero vamos a escuchar cómo se molestó el señor Klimper y sobre qué se molestó. Estoy seguro que no la va a comprometer, y va a confirmar lo que ha dicho el señor Barata. El señor Barata ha dicho que no conoce a Keiko, que nunca se reunió, que él supone que siempre les daban porque era política darle a todos, pero que en todo caso el señor Barata confirmará y que él no puede confirmar. Pero la señora Ursula Letona señaló que ella tenía conocimiento y que la propia señora Fujimori le había comentado que había intención de Odebrecht. No, perdón, yo le interrumpo la pregunta porque eso no es lo que declaró la congresista Letona, quien ya aclaró sus palabras, que era una suposición de ella. En ningún momento dijo la doctora Letona que la señora Keiko Fujimori le había dicho tal cosa. No ponga, por favor, en la pregunta una cuestión que no es verdad. Que ella pensaba que había una intención. En todo caso, la doctora Letona ya aclaró sus palabras. Yo lo único que les puedo decir es que Fuerza Popular ni la señora Keiko han recibido dinero ni de Odebrecht ni de ninguno de sus satélites. O sea, dice Klimper que la señora Letona nunca dijo eso. Vamos a escuchar qué cosa dijo Letona en el momento en el que espontánea, voluntariamente se le ocurrió hablar de este tema. Vamos a escuchar lo que dijo Letona y a ver si se condice con lo que imagina, dijo Letona, el señor Klimper, o lo que Klimper hubiera querido que diga Letona. Vamos a escuchar.
No he necesitado preguntarle porque ella de modo propio nos ha reunido y nos ha explicado toda la declaración del señor Odebrecht. ¿Y cuál es su teoría? ¿Por qué aparece su nombre? Lo que entiendo es que había la intención de reunirse con Keiko. Ajá. Y el ofrecimiento querían incrementarlo. Como nunca aceptamos ni el ofrecimiento. ¿Cómo querían incrementarlo? Claro, te decían, oye, Marcelo Odebrecht quiere reunirse contigo. ¿Y te quiere dar 500? Está dispuesto a darte 2 millones para tu campaña. ¡Oh! Entonces, como nunca obtuvo ni siquiera un acercamiento, ni mucho menos una relación, fue que entendemos que esto habría quedado en una mera especulación y la anotación. ¿Usted me está diciendo que Marcelo le quiso dar 2 millones a Keiko? No sabemos el monto exacto. ¿Cómo les ha explicado Keiko? O sea, alguien le dijo, alguien le habrá dicho, Keiko, Odebrecht te quiere dar 2 millones. Que en algún momento alguien se debe haber acercado y haber dicho, oye, se quieren reunir contigo para aportar a la campaña. Bueno, dice, ella nos reunió y nos explicó. Y más adelante dice, ella nos ha explicado qué. Entonces sí, Keiko les dijo, según la versión de Letona, que hubo un intento de acercamiento de Odebrecht con Fuerza Popular cuando estaban en plena campaña electoral. Y eso es lo que le molesta al señor Klimper, que quiere desconocer ese dicho, hacernos creer que no, esas no son las afirmaciones de la señora Úrsula Letona. Entonces, eso es lo que dijo Úrsula Letona. Y el gritito hizo de ¡oh! Ese no crean que es un efecto especial que han puesto aquí, sino es, digamos, una periodista que tiene un estilo particular de hacer las cosas. Pero ahí está clarísimo lo que Letona dice. Ahora, vayamos a otro personaje que, digamos, por lo general no habla, ¿no es cierto?, que es Luis Castañeda Alosio. Y eso le ha funcionado, porque claro, como desde la municipalidad se contrata mucha publicidad en medios de comunicación, esa publicidad ha hablado siempre por él, y por eso ha tenido altos niveles de popularidad durante bastante tiempo. Pero ahora eso se le ha caído porque la gente empieza a darse cuenta de que el señor Castañeda Alosio, que es alcalde de Lima todavía, y que felizmente ya se va a finales de este año, pues no es lo que la publicidad decía que es. Y ahora habla cuando está molesto, pero se pinta de cuerpo entero. Ayer se molestó cuando le preguntaron por qué le parece, una pregunta razonable, ¿qué le parece que hay alcaldes de Solidaridad Nacional, ¿no es cierto?, que eran parte de su partido y que están comprometidos en actos de corrupción y de crimen organizado? Y escuchen ustedes cómo se molestó el siempre callado alcalde de Lima. Vamos a escuchar. Lo importante es que somos los alcaldes que más estamos haciendo obras, más que la señora Villarán, por ejemplo, lejanamente, y estamos trabajando honrada y limpiamente. Y vamos a recordar algunas cosas. Le voy a recordar, por ejemplo, cuando yo entré, la señora Villarán dejó 15 millones, creo, 10 millones para invertir en Lima. Todo eso lo he revertido. ¿Quiere que le diga la cantidad de obras que tenemos? El tema era vinculado a 3 alcaldes que han sido detenidos por corrupción, tráfico de terrenos, tráfico de armas, tráfico de drogas. Castañeda, dígale, a Lucho Castañeda, pero ¿por qué no lo haga torvamente? No lo haga torvamente. Dígame a mí, a Lucho Castañeda, hágame una imputación, pues. Muy buenos días. Ya le respondí, esos fulanos responderán personalmente porque no lo han hecho ni coludidos conmigo, ni yo apoyo ni avalo. Entonces no presente las cosas así torvamente, pues. Eso no es periodismo. Torvamente, no lo presente torvamente. El señor es innovador también en ese sentido. Y claro, se molesta. ¿Y quién más va a darle explicación sino el dueño o el jefe del partido? Si hay 3 alcaldes que hicieron con él campaña, ¿cómo no va a ser legítimo que le pregunten, oye, ¿qué opina de eso? Dice que no han hecho coludido nada conmigo, yo no sé, que expliquen ellos. Ese pues Castañeda, como cuando pasó con Municor, eso no lo he hecho yo, que expliquen todo. Y claro, como tiene una prensa que le ha sostenido durante todo este tiempo, bueno, cree que la va a liberar fácil, y creo que queda, la verdad, pintadito de cuerpo entero con una afirmación de esto. Y para terminar los comentarios del día de hoy, son las 7:23 de la mañana, va a conversar con nosotros en un ratito el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Barreda, y vamos a hablar con él de varios temas. Ya está en nuestros estudios, en un ratito conversamos con él, pero quisiera yo que escuchemos a Pedro Pablo Kuczynski. Ayer estuvo en San Martín, ¿no, Carlitos? Fue en Tarapoto que estuvo, y estuvo recordando cuando él fue ministro de Energía y Minas hace 36 o 38 años, y escuchen lo que dijo el presidente de la República. Vamos a escucharlo. Porque el de Tarapoto ya se inauguró y el de Moyobamba está atrasado, tenemos que recuperar el tiempo perdido. Y yo me recuerdo, hace 38 años atrás,
cuando yo era ministro de Energía y Minas, inauguré esa central hidroeléctrica. O sea, el tiempo pasa, pero yo sigo. ¿Sigue qué? Y esa va a ser nuestra pregunta para nuestros amigos del Facebook. El presidente dice que el tiempo pasa, pero él sigue. ¿Sigue haciendo qué? Eso le pide usted que nos ponga en el Facebook. ¿Sigue haciendo qué el presidente de la República? Porque, digamos, una de las cosas que se le ha reclamado durante los últimos tiempos, que entre esas tareas que dice él sigue haciendo, debería poner como prioridad gobernar. Porque creo yo, y lo he expresado ya en varias maneras, el presidente ha generado una crisis que hoy día siempre responsabiliza a los otros, pero que él ha sido actor protagónico para generar un ambiente, la verdad, que no es mejor. Y el presidente sigue, dice, pero no se da cuenta que está en un escenario muy turbulento y que no le va a ser tan fácil salir como el año pasado, hacia finales, ya en diciembre, por apoyo de un sector democrático que vio en un intento de vacancia, que era, por cierto, la prolongación o extensión del capricho de Keiko Fujimori para sacarlo a como dé lugar, un evento dramático que no era posible permitir, y se evitó. Pero una vez que terminó eso, el señor no solo, digamos, no agradeció a esa gente que lo había salvado, sino que indultó a Fujimori, se agarró de la manito con Kenji Fujimori y ahora van a armar la gobernabilidad con ellos. Pero ¿qué cosa ha pasado? Que ahora hay 2 pedidos de vacancia en el Congreso de la República y la suerte del presidente de la República está en manos de un Congreso que, la verdad, en varias de sus expresiones, partidarias, no le cree al presidente. Y eso puede, dentro de poco, otra vez tenerlo al señor Kuczynski en una situación muy difícil. Entonces el presidente parece que anda muy distante de esa realidad política que, insisto, él ha generado. Pero bueno, vamos a hablar de eso también con el ministro de Trabajo seguramente en un ratito. Así que voy a una pausa, regreso en un instante, hacemos nuestro recorrido por las regiones y conversamos con el ministro de Trabajo, que ya está en nuestros estudios. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Son las 7:27 de la mañana, 28 minutos ya de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho. Un ratito conversamos con Javier Barrea, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, pero antes vamos a irnos rápidamente a Lambayeque. Ahí Juan Carlos Grandes está ya con la información. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glaxer. Se informa de varios casos sobre denuncia de violación, inclusive en Lambayeque se informa sobre la presunta denuncia sobre el caso de un policía que su propio colega lo ha secuestrado. Es así, ante estos hechos de casos de violación, el día de ayer se llevó a cabo en la ciudad de Lambayeque, que forma parte de la capital de la provincia del mismo nombre, una marcha de sensibilización. La miembro integrante y dirigente de este colectivo, la profesora Delia Oyola Macuri, dijo a IDL Radio que esta marcha lo hace para sensibilizar a las autoridades y que tomen cartas en el asunto. Desde la región Lambayeque, informó para IDL Radio Juan Carlos Grandes Tuez. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esa información. Es parte de lo que muy temprano yo comentaba. Es decir, mientras estamos en este programa, mientras hacemos estas actividades, suceden estas violaciones, este tipo de actos que tienen que ser, por cierto, no solo objeto de indignación y de molestia, por supuesto, consternación, sino de acciones muy concretas y
para eso hay que pensar en no solo la persecución de quienes cometen este delito, sino evitar que estos delitos sucedan. Vamos a irnos ahora a Moyobamba, en la región San Martín. Carlos Lozano está con la información. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glatzer. El presidente Pedro Pablo Kuczynski llegó a Moyobamba para inaugurar el interconectado eléctrico norte en tramo Caruaquero-Cacris-Moyobamba, proyecto que dará solvencia del servicio de energía eléctrica al sector industrial que desea invertir en el Alto Mayo. Luego de la inauguración, el presidente visitó la obra del hospital que por más de 5 años no se termina. Luego de un recorrido por los interiores de la obra, se dirigió a la prensa local y a un grupo de pobladores para anunciar que la obra terminará en 6 meses, agregando que tomará medidas drásticas para las empresas fraudulentas. Por su parte, el alcalde de Moyobamba, ingeniero Osvaldo Jiménez Salas, representó una serie de proyectos que requiere la ciudad, como la carretera Moyobamba-Balsapuerto, carretera Solitor Rodríguez de Mendoza, la construcción del aeropuerto de Calzada, entre otras. El mandatario retornó a la ciudad de Tarapoto, donde hizo el lanzamiento de la campaña Vive Saludable. Desde Moyobamba, para No Hay Derecho, informó Carlos Lozano. Muchísimas gracias, Carlos, por esa información desde Moyobamba, en la región San Martín. Vamos ahora a Madre de Dios, en Puerto Maldonado. Juan Rojas Bermúdez está ya en comunicación con nosotros. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Amigos de No Hay Derecho, buenos días. Gracias, buenos días. Como cada temporada de lluvias en la cordillera oriental, este año los ríos Inambari, río Tambopata, afluentes del majestuoso Amarumayo, con quebradas y riachuelos que forman el valle selvático caudaloso de la Olla del Madre de Dios, enorme caudal de agua de lluvia que inunda las orillas bajas de centros poblados mineros como Junquiri, San Juan, Amigos, Cinco Islas, afectando a cientos de casas precarias de pequeños comerciantes y griferos rurales que, en cuanto al nivel de agua amenaza las viviendas, de inmediato retiran todo a lugares altos, ubicadas en zonas seguras, sin perder siquiera una sandalia por la inundación. Los verdaderos damnificados son curtidos agricultores ribereños que pierden hectáreas de sembríos como yuca y plátanos en áreas de arena riquísima de nutrientes, y a ellos poco o nada se les alcanza cuando por obra y gracia de funcionarios y alcaldes se declara en emergencia, entre comillas, la zona. IDL Radio, Juan Rojas Bermúdez, Madre de Dios. Muchísimas gracias, Juan, por esa información desde Puerto Maldonado, en Madre de Dios. Vamos a ir a una pausa, regreso en un instante y converso con el ministro de Trabajo, Javier Barreda, que ha tenido la gentileza de venir esta mañana a conversar con nosotros. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:34 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Estamos ya aquí en nuestros estudios con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Barreda. Ustedes lo conocen bien, digamos, por ministro. Además, digamos, conozco a Javier Barreda hace bastante tiempo. Hemos tenido varias conversaciones. Él
ha sido, ahora está, digamos, no sé bien su situación en el APRA. Yo tampoco. No, tampoco. No, sí. Tampoco, no, pero pero es expulsión, o sea, finalmente claro, quedó. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación, y era hora que me invites. No, dije que llegue bien al ministerio, que se acomode, que vea, y después lo invitamos para conversar. Bueno, no, mi situación en el partido es de separación, de expulsión, ¿no? Y uno apelado. Pero hubo una presentación, un pedido suyo previo a la expulsión, pidiendo una licencia, sí. pero digamos, o sea, legalmente la licencia es lo que se debe imponer en cualquier procedimiento normativo, cualquier examen normativo sobre derechos. La licencia se impone sobre cualquier otra expulsión, pero bueno, yo acepto la decisión de la comisión política, ¿no? Entiendo que hay un proceso un poco engorroso ahí, pero yo acepto y bueno, estoy expulsado del partido, ¿no? De acuerdo, pero digamos eso, como ha pasado con otros militantes del APRA, se vuelve a conversar una vez que pase el periodo en el que el militante expulsado quiere y si tiene la intención de regresar al partido, ¿no es cierto? Lo dejamos a la imaginación de los que vienen. Ya, pero ¿depende más del partido o depende más de usted? No sé, yo tengo que acabar, estoy concentrado en corazón y mente en el Ministerio de Trabajo y bueno, después veremos, ¿no? Veremos. Ahora, obviamente yo tengo grandes amigos en el partido, he dedicado toda mi vida al APRA desde muy joven. Y cuando asumí la responsabilidad, cuando se me puso la responsabilidad de parte del presidente y de la primera ministra, lo pensé varias veces, pero decidí asumir el desafío, ¿no? Pero, digamos, el hecho político de dar un salto, apoyar el gobierno a una convocatoria que le hace la presidenta del Consejo de Ministros, mostró también que hay algunos que no eran tan amigos como usted pensaba, porque, digamos, le han dicho de todo. Que creo que ha escapado un poco a la discusión política. Yo creo que se excedieron, ¿no? Pero bueno, son cosas. Yo volteo la página. Y en esa lista de los amigos, que no sé si es corto o larga, Alan García está en qué número. Yo soy amigo de todos los ciudadanos, de los aprites de buena fe, ¿no? Y seguiré siendo amigo de los aprites de buena fe. ¿Por eso Alan García de buena fe o no? Pues eso ya es un tema de cada uno, ¿no? De acuerdo. Bueno, no quiero centrarme en lo del partido porque fue un debate largo y en fin, ya se ha dicho todo lo que tiene que... No, pero quería comenzar solo a presentarlo. Además, quiero decir que en el caso de Javier Barrea, es verdad, creo que tiene una doble condición, porque él ya estuvo en el Ministerio de Trabajo antes como viceministro y es político también, porque digamos, sí creo que no es, digamos, justo decir que es solo un político que está llegando y no tiene una capacidad, de hecho que ha trabajado ya en este ministerio. Bueno, pero yo quisiera todavía quedarme en la política ya no vinculada al partido, pues, la gestión del ministerio. Pero digamos, me gustaría entrar de frente a los temas más sectoriales, pero hay que contextualizar un poco eso. Siempre. Entonces, lo que quiero yo preguntarle es, digamos, porque entre otros, por ejemplo, el vocero de la bancada en el Congreso, el señor Juan Cheput, ha dicho hace unos días que le gustaría que los ministros sean más activos en defender el gobierno, que se sienten un poco ellos solos tratando de defender a un gobierno y al presidente que está en una situación difícil. O sea, no es que la situación es fácil, pero cuando uno escucha al presidente, el presidente parecería que no toma nota de la gravedad de la situación. Hay 2 pedidos de vacancia corriendo. Eso a cualquier presidente deberían ponerlo por lo menos, digamos, en ámbar, ¿no es cierto? Decir, oye, cualquier cosa puede pasar y actuar en consecuencia. ¿Cómo, digamos, usted evalúa la situación? ¿Es grave, hay crisis, es complicado? ¿Le parece que es muy coyuntural y va a pasar? Yo creo que esta segunda vacancia no va a prosperar como la primera, pero acá hay un... No va a prosperar como la primera no prosperó. No va a prosperar como la primera no prosperó y creo que la segunda tampoco va a prosperar. Ya, de acuerdo. Lo que sí me parece que vivimos desde el 28 de julio del 2016 una situación sui generis, ¿no? Es decir, un gobierno que gana por muy pocos votos a una fuerza electoral y política y también popular, hay que decirlo así, que tiene mayoría en el Congreso. Esa situación nunca se ha dado y creo que ahí no había un libreto ya establecido sobre cómo actuar tanto del Poder Ejecutivo como de la oposición, y ocurrieron las cosas que han ocurrido, ¿no? Y este tema del abajato y estas cosas. Hemos conversado muchas veces en el Consejo de Ministros sobre la situación política, las antenas están bien puestas.
Hay estilos de los ministros, unos son más políticos y más declarantes que otros, pero sí la propia primera ministra ha planteado una estrategia en la cual todos los ministros debemos salir a declarar. Yo siempre lo he hecho desde que fue elegido. Pero hay un pedido, eso quiero saber, expreso ahora al ministro, claro, decir, oye, está muy bien tu cartera y está bien que salgas a hacer las cosas, pero hay una situación que requiere de que cada uno salga también a defender. Pero además Glácer, no se nota, pero cada ministro tiene que afrontar muchos temas de su sector. Yo me pongo en el lugar del ministro Arista, por ejemplo, ¿no? Estos temas de los paros de los productores de papa y más cosas, pero sí hay un llamado de la primera ministra y presidente para establecer una comunicación mucho más fluida con la población, ¿no? Y comunicar lo que queremos hacer, porque yo creo que a nadie le conviene una vacancia, ¿no? Es decir, este intento de vacancia lo que hace es paralizar la inversión, la confianza, generar un desaliento en la población, y estamos acá para, en lo posible, establecer todos los vasos de comunicación con todo el tipo de fuerza. En el Ministerio de Trabajo, esa es mi labor. Cuando fui convocado me dijeron, establece un diálogo entre empresarios y trabajadores, o entre trabajadores y empresarios, y en eso estoy el 95% del tiempo, ¿no? El hecho de que haya inclusive un pedido expreso y una reflexión permanente sobre el contexto político, de todas maneras requiere de prestarle atención a eso y restarle un poco al otro, porque es así. Uno no puede hacer o plantear una agenda más sectorial si es que no está allanado el camino en los básicos democráticos, digamos, que impidan estar en un... Yo espero que estos días este tema de la vacancia se supere. Yo creo que tanto en la izquierda como en Fuerza Popular hay congresistas con una voluntad de que esto no se vaya al abismo, y a pesar que han pedido, yo espero que reflexionen. Yo conozco gente que está en la izquierda muy irracional, y también gente en el fujimorismo que debe entender, o yo creo que va a entender, que esto de la vacancia a nadie le hace ahora, bien, pero ¿no? ¿qué le hace a usted, señor ministro, imaginar, suponer o casi concluir? Porque usted ha comenzado la conversación diciendo esta no va a prosperar, como tampoco prosperó. ¿Qué cosa le hace creer que eso va a pasar? ¿Solamente la discrecionalidad de algunos que reflexionen más? ¿O siente que, digamos, en los últimos días como que el asunto está enfriándose un poco? ¿Cuál es su lectura? Yo no creo que... No me gustaría usar la palabra que se enfría, pero sí creo, hay ya unas bancadas que han dicho que por ahora no van a plantear el tema de la vacancia, ¿no? La bancada del APRA, la Acción Popular, APP. Yo espero que un sector importante del fujimorismo reflexione, ¿no? Sobre la inviabilidad para el país de una vacancia otra vez. Y obviamente creo que el gobierno tiene que siempre estar atento a estos temas y a autocriticarse, ¿no? Y avanzar. O sea, es un juego rápido de autocrítica y avanzar, corregir y avanzar, ¿no? Ahora, pero digamos, en este juego, que es complejo, o sea, no es fácil la situación hoy, una ficha central es el presidente de la República, y mucho se le atribuye al estilo del presidente, algo que creo yo escapa al estilo y que a veces genera dificultades en el propio debate y en el desenlace político. Por ejemplo, el presidente atribuye que todo lo que está pasando es producto de que hay una extrema izquierda que lo que quiere es generar caos para, digamos, llevar agua para su molino. Bueno, esa reflexión, digamos... Es la izquierda la que ha planteado esta vez, en forma conjunta, el tema de la vacancia. Y además con temas ya adelanto de elecciones, cambio de la constitución, cosas. Bueno, es su forma de actuar y es legítimo, y creo que el gobierno tiene todo el derecho a señalar de dónde vienen las balas, ¿no? En este caso. Sí, no, pero digo, a lo que voy es, esa descripción puede ser cierta, y creo que la izquierda, claro, está en el interés ahora, además porque están partidos en el Congreso. Enmendarse, ¿no? Enmendarse de lo que jugaron, de cómo jugaron en la primera experiencia de vacancia. Claro, pero también creo, por lo menos en lo que refiere al Grupo Nuevo Perú, también una reacción frente a cómo el presidente reaccionó después de que ellos también apoyaron la no vacancia, y que el desenlace con el indulto a Fujimori y esta alianza expresa con el grupo que hoy lidera Kenji Fujimori, para ese sector ha sido como una muestra suficiente y relevante de que el presidente ha como, no sé si traicionado a ese sector, pero por lo menos no ha hecho lo que ellos consideraban era correcto. Sí, pero el presidente estableció el tema del indulto, en el cual tal vez la oportunidad, el día muy previo a la Navidad no fue lo más aconsejable, pero lo hizo, porque más lo hemos discutido siempre en estas reuniones en el Consejo o Preconsejo. Él tenía siempre esta necesidad pensaba que no era tan humanitario mantener al presidente Alberto Fujimori en prisión,
pero está muy claro que el indulto no es un olvido de lo que pasó en los 90, ¿no? Al contrario, y eso ha sido el argumento que se ha establecido también con los abogados en la Corte, es decir, en la Comisión de Costa Rica, es decir, mire, es un indulto humanitario y lo que pasó en los 90 está muy claro que se sancionó. Sí. Y los culpables asumieron su responsabilidad. Claro, ¿no? Pero ahí, digamos, y usted que suele además, lo ha hecho ahora, se ha dado un paréntesis, reflexionado de una perspectiva más histórica de lo que pasa en el país, lo que debería meditar o poner en relieve es que si el presidente hubiera querido indultar a Fujimori, por consideraciones, sí, de salud también seguramente, pero básicamente por consideraciones políticas, en el sentido de que él considera que eso podría ser un punto, por más criticado que sea de una reconciliación que él nos plantea, él tenía que haber asumido el tema políticamente, pero él le pone esta segunda parte de humanitario, y por eso es que esto llega a la Corte Interamericana y la Corte lo que dice es, oye, parecería que eso no ha sido humanitario sino político, y si eso fuera así, la consecuencia práctica y concreta va a ser que la Corte pida al Estado peruano que quite eso que entiende es un obstáculo de justicia en el caso. ¿Qué va a pasar en eso, digo, políticamente? Mira, no creo que la Corte llegue a eso. Creo que la Corte puede dar unas recomendaciones con respecto al procedimiento interno, pero no creo que nos diga vuelva al estado actual, ¿no? Pero sí creo, tú has hecho una frase importante, ¿no? En perspectiva histórica, más allá de la coyuntura, creo que las fuerzas políticas tienen que establecer algún tipo de comunicación en el país. Y tú me conoces de hace mucho tiempo. Yo he sido un crítico con el primer Fujimorismo y con muchos elementos negativos del segundo Fujimorismo, pero creo que en algún momento hay que establecer algún tipo de comunicación, y eso ocurre en otros países. Es decir, el país no puede vivir polarizado permanentemente, en tanto un enemigo no le permita no le reconozca la posibilidad de actuar o discutir o votar, y aquí hay una paradoja, ¿no? Es decir, en algunos casos, y eso me refiero a algunos amigos de izquierda que están en el Congreso, el Fujimorismo es un diablo, pero requieren sus votos para vacarlo. Entonces ahí, bueno, o sea, se juntan con el diablo para sacar a un presidente. Para un presidente, eso me parece es decir, la coherencia del discurso, ¿no? Yo soy antifujimorista 99% del tiempo, pero sí requiero sus votos para vacar al presidente Kuczynski. No me parece muy coherente, pero igual, es legítimo. Pero creo que en perspectiva histórica, la democracia tiene que saber tolerar a todos los actores. No, yo creo que eso, yo creo que en eso no hay desacuerdo. Y si hubo actos que en algún momento no pueden ser interpretados debidamente por uno u otro grupo político, bueno, evaluémoslos, pero pensemos en lo que el país necesita de acá a futuro. Y sí creo que de acá a futuro, tanto el fujimorismo como el antifujimorismo tienen que entender que, caramba, tienen que sentarse a conversar. Sí, claro, están pero parte de un mismo país. Yo lo que creo es que, y coincido plenamente con eso, pero eso no se puede hacer en base a un decreto, ¿se da cuenta? Es decir, el presidente no puede firmar un indulto y decirnos ahora reconciliemos, y los que no querían el indulto, porque él ha dicho, hay un sector de la izquierda radical o extrema que no se reconcilia con ese indulto y están haciendo problema. Pero digamos, yo saco a la izquierda radical, saco inclusive a los antifujimoristas, pero me quedo, por ejemplo, con los familiares de las víctimas que tampoco se sienten reconciliadas, que ni siquiera el presidente los ha recibido para explicarles que en perspectiva lo que quería era buscar un escenario mejor donde las víctimas estaban en un primer orden. Entonces da un indulto, digamos, el 24... Sí, creo que la cosa es de ida y vuelta, ¿no? Es de ida y vuelta. Es decir, creo que en un momento el gobierno tiene que establecer alguna comunicación, una actitud, incluso una reparación con las víctimas de los 90, ¿no? Con todos los que sufrieron las consecuencias de la violencia, tanto de los que fueron víctimas de acciones indebidas de agentes del Estado, como también una reconciliación con las víctimas de las víctimas del terrorismo. Sin duda. Si Sendero no hubiera existido, no hubiéramos tenido el drama. Pero por supuesto, ese es el principal responsable, evidentemente. Una de las conclusiones de la Comisión de la Verdad, es esa, ¿no? El ese es el punto de partida. Ese es el punto de partida. Pero si yo sí apuesto una reconciliación, y hay que jugar a eso. Esperamos que esta coyuntura la podamos superar. Estoy seguro que la vamos a superar, y después plantear temas de agenda y de agendas para de hacer cosas para la gente
educación, empleo y seguridad, pero también pensar en el largo plazo en reconstituir heridas, sanar heridas en ahora, el país, pero ¿no? yo regreso a lo que le preguntaba. ¿Qué pasa si, digo, políticamente, porque estamos haciendo una lectura política del escenario y ustedes no pueden actuar por fuera de ese escenario? O sea, digamos, si es que esto fuera de que yo sectorialmente hago mis cosas y dejo de ver eso, no puede, no se puede, ¿no es cierto? Entonces, si revirtieran el indulto y la Corte dijera otra cosa, que dijo en el caso peruano el año 2001 con las leyes de amnistía, por ejemplo, que dio Fujimori, ahí no dijo corrijan la legislación, dijo sáquenlo del ordenamiento legal porque no se puede aplicar amnistía en esos casos, y eso sirvió en Argentina, en Uruguay y en otros países. Si dijera eso, políticamente, ¿qué va a pasar? Porque el presidente queda como alguien que dio un indulto que ha sido revertido. Kenji Fujimori pierde su capital político porque ese es el motivo principal. Y, digamos, ¿cómo se sostiene el gobierno sin eso que había sido, o a estas alturas, su soporte principal? Bueno, esperemos que la Corte... pero van a acatar el fallo. Estamos dentro del sistema, ¿no? Ajá. Estamos dentro del sistema. Y no estarían de acuerdo con salir del sistema. Miren, en algunos casos, como este tema de la niña que ha sido violada, ultrajada, asesinada, el corazón de actor político, de ciudadano, te demanda inmediatamente salgámonos de la Corte, ¿no? Ahora hay que racionalizar los temas, ¿no? Claro. No solamente es la pasión, la emoción lo que nos debe impulsar a actuar, sino pensar en el largo plazo y pensar en que hay instituciones que hay que respetar. Pero creo que las instancias internas son las que deben agotarse siempre. Ajá. Sí, no, y además yo creo eso, porque a veces, y ayer uno lo escuchaba en esta gran movilización que hubo, la gente pedía pena de muerte, la gente pedía, y digamos, es comprensible, porque digamos la situación es dramática, pero ahí está el otro lado de la política, claro, que tiene que hacer pedagogía, tiene que nadar a contracorriente. Es difícil, es como el cambio de los venezolanos, ¿no? Que hay una gente que está diciendo que no entren. Yo como ministro de Trabajo tengo que decir, está bien, hay que regular, hay que racionalizar su ingreso, pero también hay peruanos afuera, ¿no? De 1990 al 2015, mira, solamente 900.000 peruanos viajaron a Chile en algún momento a trabajar. Otros retornaron, pero 900.000 viajaron a Chile a buscar empleo. Recordará lo que se fueron a Estados Unidos, lo que se fueron a Japón, lo que se fueron a Argentina, a propia Venezuela, ¿no? A la propia Venezuela, a España, todo eso. Y entonces hay que explicar a la ciudadanía que el contexto general de los procesos y no vivir del sentido común inmediatista, ¿no? Ahora, pero a la vez, digamos, y esto a veces tiene que ser bien comprendido en un debate más amplio, hay que tomar medidas para racionalizar también. Por supuesto, en eso por ejemplo, estamos, ¿no? Colombia acaba de pasar eso. El presidente Santos ha tenido que decir, oye, yo con todo el corazón les abro el país, pero no puedo hacerlo de esa manera porque después yo me genero problemas y les voy a generar problemas a ellos también, ¿no es cierto? No, y además, por ejemplo, acá hay un tema con los venezolanos que las situaciones específicas que estamos ubicando por medio de SUNAFIL es que les pagan menos de legal, para expulsar a peruanos del puesto de trabajo. En algunos casos, no es masivo el tema, todavía tenemos una cierta... ¿Pero qué dice, digamos, el dato de ustedes? El dato que ya está empezando a... No, pero sí, pero muy focalizado, y más en el sector informal. No se crea informalidad porque hay más venezolanos, ¿no? Eso es más estructural. Pero sí, hay casos en el cual le pagas menos del mínimo, lo explotas al venezolano, vives de su angustia por trabajar y sacas al peruano del puesto de trabajo. Pero ahora a enero, Glaxer, tenemos 6.700 venezolanos en planillas electrónicas, es decir, con contratos formales, 6.700 de una planilla electrónica de 6 millones de peruanos. Ya, o sea, estamos hablando del 0.1%. Claro. Ahora, pero ¿de cuántos venezolanos que más o menos creemos que están trabajo, en el Perú? Mira, ya han pedido permiso cerca de 25.000. Han entrado a planilla 6.000. Se supone que hay un sector que está en la informalidad, pero eso es absorbido por la informalidad. La propia informalidad absorbe también a los venezolanos. Se calcula que es 70.000 en el Perú, ya buscando trabajo, pero ese dato hay que corroborarlo. ¿Por qué? Porque hasta ahora permisos, solicitud de permisos para trabajar temporalmente son 30.000 y se han otorgado 25.000. Entonces es muy difícil pensar que haya 40.000 venezolanos que no quieran este permiso. A lo mejor solamente están de pasada hacia Chile o Argentina o otro país. O no están sumados ya a la informalidad.
Sí, pero, o sea, digamos, en el sentido de que, pero en el costo por ejemplo, le voy a contar, pero, ayer yo estuve en el centro, que me fui a hacer a unas reuniones ahí. No estuve en la noche, en el día haciendo tenía unas reuniones y justo fuimos con mi productor, con Carlito Yancul, y ya, por ejemplo, en la zona del mercado central, muchos chicos venezolanos haciendo cargas y llevando, entonces, claro, uno se imagina y dice, si el peruano que estaba con él acompañando, tengo la impresión que es informal, ese venezolano también es informal, claramente. Eso lo dicen todos los estudios sobre migración laboral. El primer empleo de un migrante en todo el mundo es sin duda. Pero ¿cómo se hace para, digamos... Ya son parte de un problema de toda la informalidad peruana. A eso me refiero, La informalidad peruana es inmensa, pero también hay que, piano con los datos, ¿no? Porque si tú analizas solamente asalariados, o sea, tienes 16 millones de peruanos. De esos 5 millones y medio son independientes. De esos, algo más de 11 millones son asalariados. Mira, de los 11 millones tenemos 6 millones de asalariados. O sea, en el mundo de los asalariados, es la mitad ya está formalizada. Y del sector de independientes, sí, hay mucha informalidad, pero gran parte ya tienen CIS. Entonces, en el Perú, un poco que se ha construido una semiformalidad o semi-informalidad. Claro, o sea, se ha ido como armando un rompecabezas, pero digamos todavía no agarra forma. O sea, tiene seguro, pero no tiene planilla, pero no tiene esto. Así es. Tiene RUS, pero no tiene, o sea, pero oculta al trabajador. Claro. Entonces, es un tema complejo y multifactorial, ¿no? Y multisectorial para afrontarlo. Pero nuestra meta es al 2021, si hay inversión, hay menos ruido político y hay más confianza, reducir unos 15 puntos, que sería importante, ¿no? ¿Es posible eso? Yo creo que sí. Pero digamos, en estas condiciones donde, bueno, digamos, cada 3 meses discutimos vacancia, por eso, estas discusiones, yo creo que los temas judiciales, rápidamente el tema al espacio judicial, y que se resuelvan rápido, caiga quien caiga, que hable el señor Barata la próxima semana, o creo la siguiente semana, que hable y que diga todos los responsables a la cárcel o a ser juzgado, pero despejemos la política, ¿no? Ahora, pero el asunto está que si Barata habla, también puede hablar el presidente de la República. Yo dudo eso. Pero ¿por qué duda de eso? Porque, digamos, si uno ve, oye, Gillian en sus 13 dice, otros negocios, señor PPK. Yo no soy muy lector de Gil en sus 13, es legítimo en lo que él escriba, pero digamos, pero si ese argumento de tratar de legitimar al que difunde cuando hay información está bien, pero creo que todos esos temas van a ser debidamente aclarados y deben ser aclarados en la comisión, el Congreso, en su debido momento, y en la Fiscalía. Pero el presidente ha dicho que hable Barata para después ir a hablar con la comisión. O sea, lo que quiero decir es, no son señales que no son las correctas en términos de lo que un presidente. Pero lo que sí es cierto es que varios miembros de la comisión del Congreso de la República no han sido muy corteses en su tono con el presidente. Entonces, bueno, hay que esperar que un poco se calme el tema y ir a la comisión, ¿no? Pero es que yo no creo que solo pase eso. Yo creo que esa comisión lo que quiere es salvar unos líderes políticos y perjudicar a los que no son. Eso es lo que yo creo. Pero lo que quiero decir, pero el presidente dijo que iba a ir. O sea, el asunto es ese. Iba a ir. Y dijo una fecha. Y ahora la cambia porque dice que hay que esperar que diga Barata. Bueno, son temas de procesos, pero al final él va a ir, ¿no? Ahora, pero ¿qué piensa usted, ya que estamos hablando de eso, cuando hay pero vamos a la informalidad y regresa a la política? Es que usted ha dicho que hable Barata, que se genere un ambiente político no crispado. Ojalá fuera así, pero lo que quiero preguntar es lo siguiente. Es decir, el presidente de la República hoy día está en una situación complicada. O sea, no se sabe. Inclusive muchas personas empiezan a decir dos cosas. Si no lo vacan, debe renunciar. Inclusive hay otros que dicen que para que se generen esas condiciones que usted plantea de más empleo, más inversión, ya el presidente no es garantía de nada. Y por lo tanto, inclusive, han empezado a ponerle velas a San Martincito, que le han resaltado una virtud en los últimos tiempos que antes no escuchaba con tanta claridad. ¿Ha escuchado usted, no? Que Martín Vizcarra sería un excelente presidente. Pero, o sea, es que eso está en el debate. O sea, yo no estoy inventando. No, mire, todos los que vienen acá le pregunto y dicen... La vacancia del presidente y la salida del presidente, yo sí creo que estoy seguro que nos llevaría a un remolino indetenible de sucesiones, de crispaciones, inestabilidad, ¿no?
es mucho mejor para el país que el presidente llegue el 28 de julio del 2021. Mucho mejor para el país de todo punto de vista. O sea, yo creo eso, yo creo en el mandato constitucional. Eso es. Pero el asunto está en que la política se mueve a otro ritmo. Bueno, está bien. Eso se gana con votos en el Congreso. Está bien. La vez pasada sacaron 79. Sí. Hoy día pueden sacar los 87. O sea, no es una cosa que... Creo que no lo van a sacar y creo que yo espero que los congresistas reflexionen en ese tema, ¿no? Sí. Pero distorsiona además, una discusión como esa para hacer otras cosas, ¿no? Hay una cosa, mira, Lázaro, yo te voy a contar una estrategia de comunicación. Casi todos los días yo tengo contacto con radios de provincias. Siempre hay que estar en contacto con las radios de provincias. Y de las radios que he hablado, o que me he entrevistado, ninguna me preguntó por la vacancia. Y con radios muy respetables de regiones. Entonces creo que es una agenda de arriba. La gente abajo espera otra cosa de los políticos, del gobierno, de la oposición, del Congreso, de todos, ¿no? Sí. Bueno, ahora regresamos al ámbito sectorial y quería preguntarle yo, usted mencionó a su colega José Arista de Agricultura, que está metido en pero quiero preguntarle sobre ese tema vinculado al ámbito laboral, por ejemplo. Digamos, hace bastante tiempo hay claramente una apuesta por la agroexportación. Sí. Y especialistas dicen que a veces, y no es cuestión de este gobierno, sino de hace bastante tiempo, versus una desatención a un sector importante de agricultores como los paperos, que no están vinculados a la agroexportación y que por ahí debería mirarse con más atención. Pero la pregunta es, en el sector agroexportador también hay problemas laborales, hay denuncias muy claras, pero digo, en ese que está en huelga ahora, y no estoy hablando del que está en huelga, sino del que supuestamente está mejor. ICA, por ejemplo, cuando uno va a los esparragueros, o digamos ve el tema de la palta y todo, hay muchas denuncias que dan cuenta de que trabajan 14 horas, con un sol, digamos, terrible, no les dan tiempo ni siquiera para ir al baño, comen en media hora, en fin. ¿Cuánto, digamos, no una lógica de desaliento a la inversión, sino de mejorar las condiciones, porque esas empresas ganan mucha plata? El Ministerio de Trabajo tiene particular interés o atención con eso. Mucho. Incluso en Sunafil hay todo un equipo que ve solamente el tema de agroexportación. Y yo he conversado con algunos agroexportadores y le he expresado lo que tú dices. Y tienen la mejor voluntad para corregir estos temas, no solamente el tema de algunos efectivamente, pero ellos refieren más que el tema de los ciclos de 8 horas no estaría tanto en la gran empresa agroexportadora, donde los estándares laborales son bastante interesantes, por decirlo así, sino en algunas medianas que sí violan, en algunos casos, horarios de jornadas laborales y más cosas. Pero sí, creo que es un sector que hay que siempre vigilarlo, ¿no? O sea, es decir, el capitalismo, el mercado, cuando va creciendo y va generando valor, tiene pues un tema redistributivo, y en ese tema el Estado tiene un rol central de tutela y central en corregir lo que afecte a los trabajadores, ¿no? Ahora, sobre eso, ¿cuál es el balance que tiene desde el sector trabajo sobre los tratados de libre comercio, por ejemplo? Estamos cumpliendo, creo que ya como 10 años del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. A contrario de lo que se suponía, o lo que advertían algunos críticos, tal vez con los datos del momento, no ha destruido empleos los TLC. Y además, el de Estados Unidos, el de la Unión Europea, son dos TLC muy fuertes con exigencias de respeto a los derechos laborales. El de Estados Unidos fue el primero, y el de Europa, el de la Unión Europea también, es un de respeto a los derechos laborales, y lo que implica el ingreso a la OECD también nos exige un estándar laboral en todo tipo de empresas, ¿no? Incluso de respeto a la mujer trabajadora y todas esas cosas. Entonces creo que los TLC, más que como un cuco destructor de puestos de trabajo, hasta ahora ha sido un factor de generación de empleo, pero además también de exigencia a mejores estándares laborales. Cuando negociamos el TLC en el segundo gobierno del presidente Alan García, recuerdo muy bien que la CGTP y otras centrales tenían una comunicación directa con los congresistas norteamericanos demócratas para incluir en varias partes del tratado elementos de protección de derechos de los trabajadores, y eso está muy bien. No, porque además es una obligación del país que, digamos, abre el mercado, que se respeten esos tratados. Ahora, es difícil respetar en un mundo globalizado los derechos laborales, pero es el gran desafío del Estado moderno, ¿no? Sí, y en el caso de las fusiones, hace poco se ha discutido sobre la compra, digamos, de cadenas de farmacias o de boticas, y eso tiene, digamos, claramente una repercusión. Lo ha dicho el ministro de Salud, lo ha dicho el gobierno, inclusive la propia presidenta del Consejo de Ministros, va a repercutir pues en la salud de la gente. Es decir, hoy día uno va a ir a comprarle a alguien que puede poner el precio hacia arriba,
Claro, también puede ponérselo hacia abajo si quiere, pero a lo que yo quiero ir es, ¿pero qué va a pasar con los trabajadores? Yo el otro día me buscaron trabajadores de estas farmacias y me decían, ¿qué cosa está pasando? O empieza a pasar, que cuando hay concentración, entonces los trabajadores, primero, digamos, sacan trabajadores, porque, digamos, fusionan, ven, y lo otro es que empiezan a un trabajador que tenía A, B y C de labores, darle A, B, C, D, E, porque tiene que trabajar para una cadena que ahora requiere de mayor atención. ¿Cómo se va a ver eso también, no? Porque hay una clara posición de dominio ahí, ¿no? Pero es bien discutible qué porcentaje del mercado tiene ahora ¿Por qué discutible? esta articulación. Porque aún sigue existiendo un 70% de farmacias que están fuera. Pero ojo, pero esa es la discusión por el número de farmacias. Pero si uno ve por la facturación, ¿cuáles son las que más venden? Sí, eso es cierto, pero aún no se puede decir que sea una o un dominio absoluto de los precios de los fármacos principales. Lo que sé es que ahí el Ministro de Salud ha tenido algunas ideas importantes con respecto a una plataforma de venta de genéricos, que eso sí hay que impulsarlo. Compitamos compitiendo, ¿no es cierto? Sí. Si el Estado tuviese compras comprobativas mucho más masivas y una alianza con estas farmacias pequeñas y un trabajo de concientización en los usuarios que hay medicinas genéricas con igual impacto que los de marca, yo creo que ahí ganamos bastante. Lo otro, mira, lo que tú me dices, y te digo con toda franqueza, Glasser, está la puesta del Ministerio de Trabajo para observar cualquier... Le voy a decir que lo busquen, porque están muy preocupados. Que vayan, no, muy bien que vayan, porque también es parte de nuestro rol hacer una tutela sobre estas prácticas que perjudican al trabajador y a la trabajadora del circuito de farmacia. Porque aquí el problema es que, digamos, estas empresas están vinculadas a farmacéuticas, luego compran farmacias, cadenas de farmacias, luego tienen aseguradoras, luego tienen clínicas. Entonces, cuando empiezan, digamos, a tener absolutamente todo, controlan el sistema de salud, que de manera formal o informal es el más recurrido frente a veces a la imposibilidad de acceder a la salud pública. Sí, pero cada día más gente accede a la salud pública también. Es lo que no se dice. O sea, el CICE Salud, hay más gente que va demandando una salud pública, incluso de la clase media. Y hay instancias que regulan, los superintendencias de salud que regulan toda esta oferta de clínicas, que inclusive hay clínicas muy informales, ¿no es cierto?, que tienen prácticas realmente nocivas para los trabajadores y para los usuarios de esas clínicas, ¿no? Y en eso hay todo un sistema de regulación y de sanción. Pero en esta lógica, señor ministro, de que más gente ahora recurre a lo público y a veces eso no se difunde tanto, hay un caso dramático que se ha producido ayer. Un señor ha fallecido en una cola en un policlínico de salud. Y salud está adscrito al Ministerio de Trabajo. Sí, tiene una gestión bastante autónoma, ¿no? O sea, es es verdad, pero digamos, eso no... Eso es todos los directivos de salud, todos los directivos de los programas vinculados a todo el sector público están siempre en evaluación, ¿no? Están siempre en evaluación. Yo he escuchado la explicación que ha dado el presidente ejecutivo de salud, el doctor de Castillo, conversé con él ayer, me dijo que es un día que él va a investigar y tiene que dar una respuesta a eso, ¿no? Que es lamentable, ¿no? Pero todo es, pero ahora, el tema de salud no solamente es ese caso. Salud es un sistema que está pero en ese caso concreto, ¿qué van a hacer? Porque, hay que sancionar, investigar qué ha pasado, ¿no? Por supuesto. No solamente ese caso, sino varios casos que tenemos de quejas en las colas de salud. Pero yo le digo, a mí me ha pasado en algún momento, cuando mi padre, que en paz descanse, por ejemplo, necesitaba atención. Si tú no tenías un conocido en salud que te permita... el bien referenciado, ¿no? Claro, o sea, es una cosa increíble. Entonces uno no quería hacer eso. Yo a veces me decía, no, pero gracias, habla tú, porque si tú vas, que tú eres periodista, te van a ayudar. Es que no tiene uno que hacer eso. Pero eso ocurre. Y pasaba, o sea, y ha pasado con mucha gente, ¿no? Ya en casos dramáticos que se han hecho públicos también, en ese sentido. Y eso es lo que ha pasado. O sea, este señor va a atenderse y se muere en la cola. ¿Qué se va a hacer ahí, por ejemplo, concretamente por eso? Porque hay una responsabilidad muy puntual, ¿no? De ahí hay que buscar responsabilidades. Yo espero que la próxima semana haya una respuesta del director ejecutivo de salud a ver qué pasó ahí. Pero todo esto es parte de un problema mayor de salud. Tiene un déficit permanente económico, y además tiene varios sectores que no están bien gestionados y donde hay mucha corrupción también. La venta de las citas, la venta de las camas,
falta aún sistemas de control para la distribución de medicina, varios temas. Hay una demanda de los médicos por incrementar sus salarios, sus sueldos, o de homologarlos, que nos cuesta o costaría salud cerca de 200 millones de soles. Ajá. Esos 200 millones de soles que van al sector médico también implica, si no hay nuevos recursos para salud, de más formalización, va a implicar que tengas 200 millones de soles menos para la atención. Sí. Es Ahora, todo un tema pero que hay que en un escenario asumirlo. tan complejo con eso, Sí. ¿por qué el Ejecutivo cambia de opinión en torno a la pensión militar policial, por ejemplo? O sea, no. Hay una demanda ante el tribunal, ¿no es cierto? Pero se está pagando para cumplir la ley. Ya, pero digamos, no ha cambiado de opinión el Estado entonces, va a seguir impugnando lo que el Congreso hizo. Sí, pero sigue estando en desacuerdo con lo que ha hecho el Congreso de la República. La ley se acata. Ya, y mientras el tribunal responde, y si el tribunal le da razón al Ejecutivo, ¿qué se hace? Si ya se empezó a cumplir la ley previamente. Bueno, se revisa, ¿no? Se revisa, pero hay un tema de principio. Es que hay muchas leyes y ese es un tema de discusión, ¿no? Hay muchas leyes que se aprueban por unanimidad en el Congreso, que son populares, pero no tienen un equilibrio presupuestal, ¿no? Pero claro, o sea, sí, digamos... por eso, incluso, mira, se ha aprobado y hay que cumplir la incorporación de CAS a salud. Sí. En este caso, bueno, eso cuesta, tiene un costo inmenso. No, pero eso, digamos, si ya cuesta en el salud, imagínense lo va a costar cuando otros empiecen a pedir lo mismo. Por eso, igual hecho, igual derecho, y tiene que pasar, y es legítimo que pase si a uno le han dado la razón. Es legítimo, efectivamente. Pero no es lo que está pasando con los militares y policías, que es al revés. Porque el Estado peruano avanzó hacia una igualdad de acceso al seguro, digamos, de todos los ciudadanos, cuando se sacó la 2530 y todo, y ahora resulta que se hace una diferencia entre algún tipo de ciudadano versus pero otros que no lo hace el Poder Ejecutivo, ¿no? No, eso voy. Lo ha hecho el Congreso. Lo ha hecho el Congreso. Y digamos, usted lo que llama popular y yo llamo populista, porque eso es. Bueno, pues es una manera que el Congreso también puede golpear al gobierno. Lo ve débil, entonces agarra por ahí también y se gana una legitimidad con un sector. Yo creo que también lo hubiese hecho con un gobierno aparentemente más fuerte. Ya, pero no van a retroceder ahí. Cumplen ahora, pero si el tribunal les da la razón, se todo lo que el tribunal sentencia al final hay que cumplir, ¿no? El acoso sexual laboral. Sí, claro, mira, ahí hay un tema, es una campaña que ha desarrollado el Ministerio de Trabajo. Por si acaso, ya una propaganda, gracias, antes que nos despidamos. El Ministerio de Trabajo es el primer ministerio que atiende los sábados de 9 a 1, porque tenemos cerca de 2.500 personas que todos los días van al Ministerio de Trabajo a recibir información, orientación laboral, protección laboral también, y no podemos atenderlo porque uno distribuye a tus funcionarios para tanto tiempo por trabajador, pero basta que el tema sea complejo y ya tienes fuera de la atención a los que estaban al final de la cola, al final de la fila, ¿no? O los últimos de la fila. Entonces, hemos abierto la atención los sábados y hemos inaugurado un módulo que se llama Trabaja sin acoso, que desde que lo abrimos, lo inauguramos con la primera ministra el 3 de febrero, ya cerca de 160 personas han descargado el aplicativo de denuncia. Cuando regularmente denuncias formales ha recibido en el Ministerio 200 al año. Entonces, este sistema, mayor confianza... digamos, el histórico es que hay como 200 denuncias por año de acoso sexual. Sí, pero desde que hemos abierto el módulo... Hace 6 días. Ya hay 190 y tantos que 160 y tantos que ya han bajado el aplicativo de denuncia. Ya, de acuerdo. Y uno lo baja, digamos, porque hay un tema, está buscando una vía para canalizar algo que seguramente le viene pasando. O sea, que es probable que este año, cree usted, que tengan más denuncias que el año más pasado. Denuncias, y eso implica mayor responsabilidad de los empleadores, sector público y privado. Y también una acción más protectora del Estado por medio de, ahí tenemos una alianza con el Ministerio de Interior y de la Mujer para poder generar acciones conjuntas de asesoramiento a mujeres acosadas laboralmente. Hay una encuesta de Actitus donde hablaba que había un 30% de trabajadoras acosadas o con testimonios de acoso, pero no denunciados. Y eso hay que denunciarlo, porque comencemos a trabajar contra eso, ¿no? No, y en ese ámbito preventivo hay que centrar la atención del gobierno para evitar... El 27 de febrero, con una resolución ministerial, hemos considerado de designar el día contra el acoso con el acoso sexual en el trabajo. ¿Por qué? Porque se cumple 15 años de la ley que se aprobó en el gobierno de Toledo, justamente la ley de protección contra el acoso a la mujer en el centro, o al hombre también, en el centro de trabajo, ¿no? Son 15 años de esa ley y creo que es una buena fecha para evaluar cuánto se ha avanzado y concientizar a la población sobre ese tema. Ministro, quiero agradecerle mucho por haber venido. No, gracias por la invitación. Vamos a tener la oportunidad, imagino, de que vuelva al programa. Me imagino que me invitarás, ¿no? No, lo vamos a invitar. Porque eres el periodista más complicado. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Mañana a conversar con nosotros, y yo siempre digo,
digamos, esperemos que vaya bien la cosa, que se componga, se va a componer, que le demos predictibilidad a la política. No podemos estar en un escenario de turbulencia permanentemente. Sí, hay algunos políticos que dicen, piensa mal y acertarás. Ajá. Yo digo, hay que confiar para avanzar y hay que confiar que las cosas se van a resolver. Sí, pero el presidente tiene que poner lo suyo, ¿eh? O sea, el presidente tiene que dar cuenta de que entiende el problema. Todos debemos poner lo nuestro, ¿no? Sí. Cada uno. Porque el presidente ayer ha dicho en Tarapoto, he escuchado a usted, ha dicho, el tiempo pasa y yo me quedo. Entonces la gente que ya empezó a poner en la red, se queda a hacer negocios, se queda a hacerlo. Entonces la gente, claro, la credibilidad es central, es una expresión también de seguridad. Pero ¿no cree que hay una necesidad de recuperar la credibilidad y la confianza? De toda la política, ¿no? solamente del presidente. No, yo sé, de toda la pero digamos, incluso eso de que todos... Y también de los opinólogos, también, sí. todos de todos. No, pero lo que yo quiero oír es, porque los opinólogos, digamos, finalmente... digamos, no ejercen la función pública. Tienen más poder muchas veces de lo que creemos, ¿no? Eso es lo que a veces los políticos creen y actúan en base a lo que los opinólogos dicen. No, yo he dejado ya de leer a muchos de mis amigos, ¿no? Pero tienen mucha influencia, ¿no? Sobre todo los radiales, sobre todo los que están ahí de Muy bien, muchísimas gracias, ministro. Vamos a tener otra oportunidad. Tengo que ir a una pausa. Ha sido el ministro de Trabajo que ha conversado con nosotros y converso con Rolando Luque, que, digamos, una larga trayectoria en el tratamiento de conflictos sociales y viene a conversar con nosotros a ver qué está pasando en ese ámbito tan complicado donde creo que no hay la atención debida. Así que ya regresamos. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:15 de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, está con nosotros el doctor Rolando Luque. Digamos, su trayectoria es más larga, pero voy a tratar de poner algunos puntos de la misma que ustedes seguramente muy rápidamente van a referir o reconocer. Él trabajó muchos años, una larga experiencia en la Defensoría del Pueblo, él era adjunto en temas vinculados a los conflictos sociales, digamos, fue parte del equipo que tuvo, digamos, la magnífica idea de ir caracterizando no solo los conflictos en términos generales para un dato, para la función pública, para la decisión de la función pública, sino haciendo un seguimiento pormenorizado que permitía dar elementos para actuar en los momentos en los que los conflictos estaban en estadios todavía posibles de resolver. A veces no eran escuchados los planteamientos y los conflictos estallaban. Luego pasó por la presidencia del Consejo de Ministros en una oficina de diálogo que estaba en la presidencia del Consejo de Ministros, y luego pasó a trabajar el tema de conflictos en el Ministerio de Educación, en su momento en el marco de toda esta huelga magisterial. Entonces tiene una larga experiencia en ese tema, y él ha venido porque creo que es un asunto que no se está viendo en perspectiva, y si bien estamos discutiendo ahora
no solo la sostenibilidad del gobierno desde una lógica de que esto se resuelve en el Congreso. Yo creo que si los conflictos sociales se agudizan, ese es un asunto que nadie podría a estas alturas, tengo la impresión, siquiera identificar bien. Doctor Orlando Luque, es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias, encantado. Venido, bueno, dedicado ahora más a la docencia, a la investigación, a este tipo, pero digamos siempre cerca de los temas vinculados a la seguridad social. Quisiera yo comenzar preguntándole por aspectos más generales para después aterrizar en asuntos mucho más puntuales. Hay hoy día, un poco a la distancia, desde su reflexión, una política clara de prevención de conflictos sociales, de actuación frente a los conflictos sociales en el interés de que estos no escalen y no terminen generando no solo violencia, sino otro tipo de problemas? Una política definida en la que uno puede observar que los actores estatales trabajan de manera articulada, que hay herramientas compartidas por todos los ministerios, que se tiene un sistema de monitoreo vinculado con todas las agencias del Estado, de modo que la información fluya de manera constante, y equipos multidisciplinarios desplazados en el campo para ocupar el territorio nacional. Eso no lo tenemos de manera suficiente. De acuerdo. Lo que hemos tenido desde los primeros esfuerzos en el año 2006 en el Ejecutivo son avances importantes. En algunos casos, con la creación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, se dio un paso muy importante, es decir, se organizó mejor al Estado, había ya perfilada una manera de intervenir en los conflictos, más allá de los resultados mismos. Sin embargo, han habido muchos tropiezos en el camino. Pero sobre eso quisiera que un ratito en eso, que el Ejecutivo en su momento tomó como decisión al crear la Oficina de Diálogo, que digamos no necesariamente sintonizaba con el planteamiento que la Defensoría se hacía de cómo manejar esos propios conflictos. Inclusive desde la propia caracterización, recuerdo yo cuando Vladimiro Guarau estaba ahí, las primeras discusiones eran que él no le llamaba conflictos a lo que la Defensoría sí claramente llamaba conflictos. Sí. No voy a decir que se perdió, pero hubo un tiempo largo en una discusión sobre ese tema. Pero había una idea por lo menos de cómo afrontarlo. Sí, teníamos algunas discrepancias respecto del número de conflictos, respecto a la definición de conflicto y de algunas maneras de intervenir. Pero nada de eso obstaculizaba que hubiera una relación de colaboración. Y un hacer. Efectivamente, uno podía ver que había un norte, había gente que había coincidido en cierto planteamiento y avanzaba hacia ahí. Porque lo que más afecta al Estado peruano es el cortoplacismo. Es decir, hay una relación muy cercana entre el tiempo de vida de un ministro o de alguna autoridad y la ejecución de las políticas. Están muy asociadas a su estabilidad laboral, a su imagen, etcétera. Pero eso es afectar. O a su perfil, ¿no? También. O de dónde viene, cómo ve, digamos, las tensiones del país. Entonces, frente a eso, de lo que se venía discutiendo era de la necesidad de tener un sistema de prevención y gestión de conflictos sociales, incluso a nivel legal. Presentamos, yo personalmente elaboré un proyecto de ley para crear este sistema, porque se necesitaba una autoridad que tuviera peso político y que pudiera influir mucho más de lo que una oficina como esa venía influyendo en sectores ministeriales que al final de cuentas tomaban las decisiones. Porque en esto, Glatzer, permíteme un punto, claro. Hay un tremendo malentendido. Se cree que las oficinas de diálogo y de prevención de conflictos sociales resuelven, toman decisiones sobre las demandas planteadas por la población. Y eso es inexacto, o diría más bien falso. Es decir, no tienen ninguna competencia para decidir si construyen un hospital, si hacen una carretera. Esas son decisiones que las toma los órganos de línea, con el ministro a la cabeza, los viceministros y los demás directores. Pero siempre la responsabilidad se carga a la oficina de diálogo. Se voltea a mirar a ella y se le dice es incompetente porque no ha resuelto el conflicto, cuando en sus manos no está resolver el conflicto. Por lo general son órganos de apoyo que analizan, que sistematizan información, que hacen el monitoreo y que por supuesto sugieren, plantean recomendaciones, llegan a conclusiones, le hacen llegar a quien tiene que decidir. Pero sobre no tienen los hilos sobre las decisiones que al final se toman, y muchas veces incluso los órganos de línea perturban el trabajo de la oficina de conflictos. Ahora, pero ahí, doctor Orlando Luque, otro tema que no se superó con el paso del tiempo en un país donde los conflictos, por lo menos en lo que la Defensoría del Pueblo decía, casi siempre pasaban o estaban por encima de los 200, y buena parte de ellos vinculados a los temas socioambientales, los temas más extractivos. El tema de
las oficinas de diálogo que hay en todos los ministerios y que hay en todos los sectores. Es decir, tenían que tener algún nivel de relación para tener, no digo una mirada uniforme, pero sí un criterio o criterios más o menos de sentido común y bien compartidos para poder actuar coherentemente en la situación concreta en la que se presentaba. En esa lógica se ha avanzado. ¿Y qué tan fue un avance el hecho de crear un viceministerio? Porque en una lógica de mejorar, como usted ha planteado, es decir, de que tenga más peso la oficina de diálogo, un viceministerio debería llamar más bien al entusiasmo, es decir, le han subido de categoría. Pero si uno evalúa en la práctica, el viceministerio tampoco tiene ese peso que debería, tengo la impresión. Bueno, es que no es un ministerio sobre diálogo y conflictos sociales, es un ministerio de gobernanza territorial. Ajá. Que tiene un conjunto de funciones que tienen que ver con la demarcación territorial, con la descentralización, y el otro tema, sí, efectivamente hay una secretaría. Entonces reemplazó la Oficina Nacional de Diálogo por una secretaría, y dentro de esa secretaría se crearon 3 subsecretarías, ¿no? Subdividiendo el trabajo que en la realidad se presenta de manera conjunto. Un conflicto no puede ser subdividido, ¿no? Aunque se pueden asignar tareas instrumentales para trabajar en la misma dirección. Yo no creo que haya sido una mala idea crear un viceministerio. Yo he sido testigo del enorme esfuerzo que hacía Fernando Zavala, el primer ministro, por atender un sinfín de temas y de oficinas que tiene la presidencia del Consejo de Ministros. Los estudios que se han hecho para ingresar a OCDE también recomendaban la creación no solo de uno, sino de 2 viceministerios. El asunto es, más allá de la creación y de estas estructuras que en el papel pueden parecer significativas y que te elevan el tema de categoría y se jerarquiza más, ¿no? O si es que efectivamente al interior la política está funcionando. Es decir, si tienes lo básico, es decir, no se ha logrado, por ejemplo, tener un protocolo de coordinación interministerial, intersectorial, básico, algo absolutamente básico para definir qué hace la Secretaría de Diálogo y qué hacen los ministerios. Nosotros dejamos en su momento un borrador con ese protocolo. No se ha logrado tener un sistema de monitoreo con las mismas categorías conceptuales, de modo que estemos pensando lo mismo en todas las instancias del Estado, ¿no es cierto? Entonces, esa mirada coincidente, conjunta, que hace que las fuerzas y la energía que todos, digamos, incorporan a la resolución del conflicto vaya en una misma dirección, ¿no? Es decir, hay asuntos instrumentales y conceptuales que no se han logrado superar y que son indispensables. Claro. Y que eso no se logra solamente modificando el reglamento de organización y funciones. Claro, no, es una decisión política, digamos, de poder hacer las cosas sorpresiva, además, Glad, será porque el tema de conflictos no aparece en los estudios de OCDE, ¿no? Sí. ¿O a qué se refiere? ¿Cómo? Me refiero a que esto surgió de pronto, es decir, y en lo personal, digamos, yo hice algunas observaciones que no fueron recogidas, ¿no? Ya, pero también ha pasado con el transcurrir del tiempo, digamos que la Defensoría, que tenía un papel central, como que ha, para decirlo de una manera amable, cambiado de prioridades, y ese no ha sido el centro de su atención. Y la participación que ha tenido en los últimos conflictos, la verdad, o ha sido escasa o ha sido básicamente nula. De hecho, el equipo que trabajaba en la Defensoría, hasta donde yo he podido conocer hace algún tiempo, ya no está en la Defensoría. Pasó Giselle Guamaní un tiempo, después se fue, y la Defensoría no ha tenido ese papel. Entonces, tienes un Ejecutivo que no ha avanzado en lo que debería haber avanzado, tienes a una Defensoría que ya no está tan atenta a esos temas, por lo tanto la conflictividad social está, desde mi punto de vista, y le pregunto, bastante más desatendida que antes, tengo la impresión, pero usted es el que sabe. Sobre la Defensoría del Pueblo, yo quisiera decir que sigue siendo el principal referente en el tema de conflictos sociales a la hora de saber qué está pasando en el Perú. Es decir, su reporte ha terminado siendo las cifras más seguras para tomar decisiones y para adelantarse, porque se usan las alertas tempranas que hace la Defensoría, y tomar algunas decisiones, ¿no? Y además, yo quisiera destacar, si me permites, Glatzer, en septiembre del año pasado, hizo bien el Defensor del Pueblo en publicar este informe, El valor del diálogo, que fue una investigación que tuve a mi cargo y que dejé antes de salir de la Defensoría. O sea, se publicó posteriormente. Sí, se publicó posteriormente con, por supuesto, y algunos, que resume la experiencia un poco de la Defensoría. Yo creo que es una investigación inauguratoria
de, espero, otras investigaciones, porque hasta ahora habíamos estado centrados en el conflicto, en la violencia, pero no habíamos estudiado el diálogo. Este es un libro que revisa alrededor de 500 casos ocurridos del 2009 en adelante, y utiliza también una encuesta que se encargó a la Universidad Católica expresamente para preguntarle a la gente cuál era su percepción del diálogo, cómo se sentía, si estaba satisfecho, si era una medida que consideraban adecuada, un mecanismo adecuado, o más bien optaban por la violencia, y los resultados son muy interesantes. Es un libro que hay que leer con detenimiento, porque de ahí salen muchas lecciones y muchos cursos de acción que todas las entidades del Estado deberían tomar. No, de acuerdo, pero mi afirmación previa a que nos comente lo del libro en torno a la Defensoría, es que la Defensoría siempre se había caracterizado en estos temas, no solo en dar cuenta de lo que está pasando y de poner el número de conflictos y su complejidad de acuerdo a la zona donde se desarrolla, sino de tener una actuación muy concreta ahí donde correspondía estar. Digamos, y esto no es una novedad, usted estaba cuando había un conflicto, parte de su equipo estaba siempre, es decir, yo que más o menos seguía los conflictos, decía, la Defensoría sí está acá, fue el primero en llegar, ya está ayudando a esto, está coordinando. Es decir, una cosa más de diagnosticar por un lado, pero hacer también por otro, sabiendo que no va a resolver el problema, pero sí por su legitimidad era central. Yo creo que está presente, está presente, quizá haya que dar a conocer más a los medios de comunicación, ¿no? Hay quienes piensan que cuando uno habla de conflictos, genera conflictos, los crea, ¿no? Y en algún momento yo no hay que hablar de eso porque, digamos, como que la gente no se da cuenta que hay conflictos. Sí, como que al hablarlos y al verbalizarlos los estamos inventando, ¿no es cierto? Cuando obviamente hay causas y hay explicaciones de fondo. Yo creo que cada cierto tiempo la población merece una explicación sobre la situación de la conflictividad, porque el 80% de la actividad económica está en manos privadas. Los agentes económicos necesitan saber cómo viene la mano, cómo está el terreno, está movido, va a presentarse algún problema en alguna zona que va a impedir el desarrollo de mi actividad económica, de mis actividades administrativas, de mis contratos, es decir, mi actividad familiar, mis viajes turísticos, todo lo que tengo que hacer depende en buena parte de cómo esté el terreno. Si está muy movido, lo tengo que saber para planificar. Eso nos evita costos. Ahora, pero el asunto está, doctor Rolando Luque, que la discusión sobre la estabilidad del país ha estado más discutida en el ámbito de si el presidente se queda, que el Congreso que dice, si vota en tal dirección o no, más, como dicen los analistas, en una discusión bien arriba, no mirando el país, que es que le quede que le resuelvan estos problemas que estamos comentando. Efectivamente, pero esos temas tienen un impacto muy grande en las organizaciones sociales, que son al final de cuentas las que plantean las demandas, ¿no? Yo diría que este año los conflictos van a tener un acento un poco más político que antes, porque estamos en un año electoral, ¿no es cierto? Eso le quería preguntar, ¿por qué y cómo cree que se van a expresar? Imagino en el norte por reconstrucción, bueno, en fin, ¿cómo lo ve? Bueno, en principio siempre se ha dicho que las elecciones regionales y locales son vecinales, ¿no? Y en realidad ninguna elección deja de ser política nunca, ¿no es cierto? Y siempre se ha dicho también de que para las elecciones del 2021 no cuentan las elecciones regionales y locales, y en realidad, lo sabemos, son siempre oportunidades para medir la fuerza de los partidos políticos, las posibilidades de hacer alianzas, qué pegada tienen en la población, cómo corregir sus programas de gobierno que van a plantear más adelante, incluso el perfilamiento de ciertas nuevas figuras de la política que podrían aparecer. Entonces, sí tiene una utilidad muy grande de cara al 2021, que digamos la liga mayor en el país. Ahora, es un tipo de elección muy disputada, porque estamos hablando de alrededor de 2.000 circunscripciones que entran en elecciones y más de 80.000 candidatos, ¿no es cierto? Y en cada lugar hay aspiraciones. Y un sector de esos que tiene aspiraciones siempre son los dirigentes sociales, porque quienes capitalizan o pretenden instrumentalizar los conflictos con beneficio, para beneficio propio, para su interés político, no son los partidos, porque los partidos están ausentes de la conflictividad social. Los partidos van a las regiones
y ven quién es el que se está, digamos, como de alguna manera perfilando, y a ese tratan de cooptarlo, con una lógica básicamente simbólica, porque después ese tampoco responde a ese partido, ese tiene su juego propio. Pero dice usted que dentro de ese sector puede haber algunos que vean en el conflicto la oportunidad de hacerse más conocidos y de ganar una elección. Porque el conflicto es muy rendidor en ese sentido, ¿no? O sea, y es parte de la política. Es parte de la política, o sea, no, todos tenemos derecho a la participación política, claro. Todos tenemos derecho a la participación política, pero cuando alguien utiliza los conflictos sociales para su interés político, yo creo que está traicionando la representación popular que en el terreno de la sociedad la gente le ha dado, ¿no? Si eres un dirigente de un pueblo indígena, un dirigente de un sindicato, cumple tu rol. No utilices ni manipules a la población para lanzarte políticamente más adelante. Pero en eso hay que tener cuidado. De acuerdo. Ahora, doctor Orlando Luque, pero en esa lógica, ¿cuáles cree usted que van a ser los temas que, digamos, más disputados desde esa lógica de yo represento ese sector y avivar un poco las tensiones, van a expresarse? Yo decía, por ejemplo, me da la impresión que en el norte la reconstrucción, claro, no se ha avanzado lo suficiente, entonces hay líderes locales que van a levantar la no acción de los anteriores, ahí va a generarse una línea. Pero ¿qué otros más, por ejemplo? Sí, el norte definitivamente tendrá como punto central de agenda el tema de la reconstrucción. Ahí, claro, las baterías están dirigidas principalmente al gobierno central, pero también hay responsabilidad del gobierno regional y de algunos gobiernos locales. Yo creo que en el sur la discusión sobre la minería es fundamental, ¿no? Estamos hablando de un corredor minero, ¿no?, cuyas vías de más o menos 480.000 kilómetros están actualmente declaradas en estado de emergencia, ¿no? Es decir, todas las poblaciones ubicadas en las zonas adyacentes a esa vía, en 480.000 kilómetros, actualmente están en una situación, sus derechos están suspendidos. Ese es un tema que hay que revisar. Ahora, pero hay que revisarlo de qué perspectiva, porque, digamos, en muchos de los casos no corresponde que estén en esa situación, porque inclusive yo he visto, otro día estaba leyendo una cosa sobre esto, y se aplica inclusive algo que se llama como los estados de emergencia preventivos. Es decir, no ha pasado nada. La Constitución lo que dice es, digamos, frente a un riesgo inminente, tú recortas derechos porque, digamos, tiene que tener control. Pero aquí es, en la posibilidad de que pueda suceder eso, mejor damos emergencia para evitar que suceda. Eso, digamos, no pasa en ningún país democrático. Y aquí está pasando. Bueno, por eso es que ese capítulo se llama régimen de excepción. Sí, pues. Justamente el estado de emergencia se decide de manera excepcional frente a una circunstancia en la que se observa de manera objetiva y con evidencias de que hay una perturbación a la paz, al orden interno. Y se toma esa medida para tranquilizar en salvaguarda de los derechos de todos. Claro, ¿no es cierto? Pero la situación tiene que darse. La situación tiene que darse, efectivamente. Por eso creo que es muy importante en ese punto que el director general de la policía o el ministro del Interior pueda salir a explicarle a la población en general y en particular a estos cuyos derechos están suspendidos, cuáles son en este momento las razones o los hechos y las evidencias que justifican el haber prorrogado 30 días más esta medida. Esa medida, sí. No hay que abusar del estado de emergencia. El estado de emergencia no es un mecanismo de gestión de conflictos. De acuerdo. No, es verdad. Pero, digamos, usted sabe por la experiencia que tiene que lamentablemente así lo piensan a veces algunas autoridades. Pero otro tema que quería preguntar, tengo que ir terminando lamentablemente ya, es el tema de cómo se tratan los conflictos sociales cuando estos devienen en movilizaciones y a veces en choques y tensiones que generan violencia, ¿no? El uso de la fuerza, digamos, frente a los conflictos sociales. Ahí también, digamos, hay varios problemas de cómo se abordan, y por otro lado esta relación, digamos, que deberíamos tratar de evitar que pase en un país democrático, y es que bajo la lógica de cuidar la inversión sé cómo privatiza la seguridad también. Es decir, la policía cuida, yo creo que hay que cuidar las empresas mineras, no tengo la menor duda, pero eso no puede ser en demérito de cuidar a los ciudadanos. Y cuando los ciudadanos protestan contra esas mineras, esa policía que paga la minera actúa pues en contra de los que están afectando su propia estabilidad económica. Entonces, es un problema. Eso, por ejemplo... Y en el tema de seguridad, primero, Glatzer, el año pasado ha habido 6 muertos y un número significativo de heridos. Hemos empezado el año con 3 personas muertas en Huánuco y Huancavelica a raíz del paro agrario. Yo creo que se ha avanzado de manera significativa en la Policía Nacional cuando se dio la Ley de Empleo de la Fuerza y su reglamento. Es decir, esto no lo teníamos antes y ahora ahí se han recogido lo más importante de documentos internacionales, los principios
principios de Naciones Unidas, el Código de Conducta para uso de armas de fuego por parte de agentes del Estado. Creo que es una buena ley, pero hay que avanzar mucho más en la capacitación de los policías en esta materia y también en el uso de armas no letales. El arma letal, hay que decirlo 50.000 veces, solo se usa en defensa de la vida de la persona o de terceros. No se puede usar para frenar el avance de una movilización, no se puede utilizar de manera horizontal y directamente a una masa de personas. Para eso están las armas no letales en cantidad suficiente como para no tener que usar el arma letal, ¿no? Sí. Y en esa parte, por ejemplo, hace un tiempo yo tenía conocimiento de que habían avances y conversaciones con el gobierno francés para crear un centro de investigación, un centro de capacitación para la policía, específicamente en uso de la fuerza, ¿no? Ojalá eso pueda hacerse lo más pronto posible, porque necesitamos una policía que no se deslegitime con acciones como esas. Y la otra medida es un poco más de atención de parte de los fiscales, no vendría mal, para llegar hasta el final en las investigaciones y saber si efectivamente el arma fue bien usada o no. De acuerdo. Y la última que me sobre lo de el tema de la policía y las empresas mineras y cómo estas cuidan a veces. Yo creo que la policía cumple una función pública y no se interrumpe en ningún caso. El contrato que pueda suscribirse entre un policía en su tiempo libre con una empresa no lo limita en su actuación como servidor público, como funcionario público. Debe prevalecer siempre la función pública por encima del interés privado. Que hay que proteger instalaciones de las compañías mineras, sin ninguna duda. La minería es fundamental en la economía peruana. Sigue siendo responsable de más del 60% de las exportaciones. Así que eso no es poca cosa para un país que además necesita relanzar su economía. Totalmente de acuerdo. Yo creo que un país como el nuestro tiene que aprovechar responsablemente los recursos naturales que otros países no tienen. Hay que administrarlos bien, o sea, la minería es central, yo creo, pero no se puede hacer a veces en condiciones en que más bien genera mucha tensión. Lo que me pregunta mi doctor, y tengo que terminar, te he hecho señas hace bastante rato, es el tema de si en esta descripción de los temas que van a avivar el debate local en las elecciones o quienes pueden terminar siendo elegidos, la infiltración de la criminalidad organizada es un asunto que cree usted hay que prestarle alerta. Narcotráfico, tráfico de madera, trata de personas, digamos, tiene que estar ¿qué cosa está pasando en el primer orden de prioridades? Creo que ya hay suficiente evidencia que demuestra la penetración de organizaciones criminales en la política. Financian candidaturas, respaldan partidos, incluso llegan directamente al Congreso de la República o a los gobiernos regionales y locales, y desde ahí manipulan las normas, las políticas a favor de sus propios intereses. ¿Y usted cree que en estas elecciones regionales eso puede pasar o va a pasar? No me cabe la menor duda, porque nada ha cambiado de un tiempo a esta fecha. Nada ha cambiado, ¿no? Es decir, Glatzer, no vamos a resolver el problema de los conflictos sociales pensando que solamente las mesas de diálogo son las que van a cambiar las cosas. Aquí se necesitan reformas institucionales. Lamentablemente, este gobierno ya no tiene fuelle para plantear reformas institucionales, y habrá sido una vez más una oportunidad perdida, y esperar el 2021 para que eso, que era la agenda de la transición, vuelva nuevamente para hacer los cambios que el país necesita. Doctor Rolando Luque, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Lo vamos a invitar más seguido para que nos vaya poniendo al tanto un poco a ver cómo se avanza o no en estos temas. Muchísimas gracias. Gracias. Que le vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa, Carlitos. Carlitos me ha hecho señas hace un ratito y regreso. Aquí No Hay Derecho. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe, con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. Para
RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:41 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y estamos en comunicación telefónica con el fiscal Luis Guzmán Farro, el fiscal provincial especializado en materia ambiental de Ucayali. Y tiene que ver con lo que acabamos de conversar con el doctor Rolando Luque y los conflictos sociales y los problemas y, digamos, la manera como determinados sectores o empresas que a veces usando prácticas por fuera de la ley no solo cometen una serie de delitos y le quitan los territorios a las comunidades, hacen alianzas con autoridades locales para hacer este tipo de fechorías, sino que además cuando la justicia empieza a investigarlos, empiezan a atacarlos, los denuncian, tratan de ponerlos contra la pared para evitar que las investigaciones puedan seguir. Y el doctor Luis Guzmán Farro hace un trabajo en ese sentido y finalmente por eso ha sido objeto también de denuncias y asuntos que quisiera él nos pueda también relatar esta mañana, pero parto por preguntarle y saludarle al doctor Guzmán Farro sobre, digamos, hechos concretos, investigaciones que ha conducido, por ejemplo, contra la empresa de plantaciones de Pucallpa-Sac, hoy es 8 Sur P, donde identificó la existencia de una práctica que podría deducirse era casi de criminalidad organizada y que está generando problemas al medio ambiente de la comunidad de Santa Clara de Uchuya. Doctor Guzmán, gusto saludarlo, muy buenos días. Buen día, señor periodista, buen día, ¿cómo está? Muchas gracias por atendernos. Cuéntenos usted qué cosa está pasando, no solo en este caso, sino con su propio desempeño, trabajo y la posibilidad de que usted siga investigando estos casos. Sí, bueno, al respecto, como antecedente, ¿no? Se tiene que las autoridades, ¿no? Jefes de la comunidad nativa Santa Clara de Uchuya, en el 2015 realiza una denuncia, ¿no? Contra una empresa constituida, financiada por un ciudadano norteamericano checo, ¿no? El Denis Melka, el cual ya tiene antecedentes en otros países, como por ejemplo Malasia, en el cual ha deforestado a efectos de hacer plantaciones a gran escala de palma aceitera. Hecho por lo cual acá también de igual forma, ¿no? Contraviniendo todas las leyes ambientales y forestales, ha realizado un desbosque a gran escala con maquinaria pesada en territorio ancestral de la comunidad nativa Santa Clara de Uchuya, cuestión por lo cual se han realizado las acciones correspondientes, ¿no? Con todas las limitaciones que existe acá en la región Ucayali, se ha podido realizar una actuación, ¿no? La acción correspondiente con incautación hasta de un tractor, ¿no? Y logística que se ha realizado. Hecho por lo cual a la fecha del año pasado ya, ¿no? Al ver una organización debidamente conformada, ¿no? Y planificada para realizar esta actividad, se ha considerado que es una organización criminal y el juzgado de investigación especializado en materia ambiental de Huánuco, y de igual forma ha querido conveniente derivarlo al juzgado de investigación preparatoria nacional, cuestión que también ha merituado que merece esa competencia, y ha derivado la investigación a la Fiscalía Supranacional de acuerdo organizado, ¿no? Ahora, y este trabajo que usted ha desarrollado para con elementos razonables caracterizar esto como una organización criminal y que el juez haya validado en su trabajo también, ha generado, y le pregunto, que algunas personas vayan contra esa actuación y a usted traten de ponerlo contra las cuerdas haciéndole denuncias en control interno del propio Ministerio Público. Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, bueno, tengo una seguidilla de denuncias, ¿no? Realmente un poco, bueno, ¿no? Justamente el martes me han notificado 4 denuncias, ¿no? De control interno. Parece que ahí habría, ¿no? Alguna motivación, ¿no? Por decirlo, ¿no? Por decirlo medio, ¿no? No sé cómo mencionarlo, ¿no? Como de, digamos, una medida como de venganza por el trabajo que hace, y como una represalia, digamos, contra usted por haber investigado y llegado a la determinación que llegó. Yo considero que es así, porque a partir de estas acciones
han venido, ¿cómo se llama? Estas denuncias un poco, no, a veces sin sentido, pero la están dando al lugar, ¿no? Y también indigna también, ¿no? Que se esté rumoreando que uno está recibiendo dinero de empresas. O sea, se está tratando de mellar la imagen, así también queriendo, ¿no? Opacar un poco el trabajo con denuncias casi sin sentido, ¿no? O sea, digamos, la estrategia que ellos tienen es perjudicarlo en su labor, denunciándolo internamente en el Ministerio Público y públicamente tratando de deslegitimarlo para que digan después de que su actuación no ha sido justificada o que ha sido, digamos, convenida con un sector que está en este momento en el problema. Sí, yo considero que sí, porque en efecto, porque esto va a seguir, ¿no? Esto va a seguir, no es que el control que lo tenga la supranacional, el crimen organizado. Yo voy a seguir con las acciones, porque también, ¿no? Hay indicios de que también están involucrados funcionarios del gobierno regional de Ucayali, ¿no? Y usted no va a parar, usted va a seguir. Definitivamente, ¿no? Yo al final considero que los elementos que encuentran a cargo los despachos de tanto de control interno en la región y, ¿cómo se llama?, a nivel nacional, son personas correctas, ¿no? Yo tengo que, al final, tiene que, conforme a ley, ¿no? y a mayor consideración, disponer lo pertinente, ¿no? Yo considero que, bueno, que uno actúa conforme a norma, porque acá es bien limitado y uno tiene que actuar, ¿no? La población, las comunidades nativas están ya un poco, ¿no?, saturadas con que va el fiscal solamente a tomar fotos, a hacer elecciones de constataciones, escribir actas, y siguen depredando bosques. Sin embargo, el suscrito, el que le comenta, ¿no?, toma acciones, porque esto no puede seguir así, ¿no? No, sin duda, no. De una forma diferente. Y usted está haciendo un trabajo que es el correcto, y nosotros hacemos un llamado también al propio Ministerio Público para que no se dejen llevar por este tipo de estrategias muy concretas que quieren desprestigiar el trabajo de un buen fiscal que está haciendo bien sus labores. Doctor Guzmán Farro, le quiero agradecer mucho y vamos a estar atentos, por favor, y vamos a tener seguramente conversaciones más adelante, ojalá para comentar que esto ya dejó de darse, porque es claramente una persecución. Muchísimas gracias. Igual, muchas gracias a usted. Muy amable, que le vaya muy bien. Ahí hay un fiscal, por ejemplo, que hay que defender porque está haciendo lo correcto. Son las 8:48 de la mañana. Vamos a ahora conversar en un ratito, pero antes de que, mientras entra mi invitado aquí para conversar sobre un caso que hay que prestarle mucha atención también, quiero decirle que a nuestros oyentes, ayer o antes de ayer, María Ceballos nos dejó unos presentes para regalar a nuestros oyentes, y quisiéramos, Carlitos, si me los pasan para mostrarlos rápidamente, y que los vamos a sortear. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Para la primera persona que en el Facebook en este momento, en este preciso momento, nos escriba y nos diga cuál es el nombre de la sección que hicimos el día miércoles con las emprendedoras, ¿no?, con las artesanas, cómo se llama la sección, le regalamos, digamos, uno de los obsequios que nos ha traído el día miércoles. Le vamos a regalar este portacomputadora, ¿no es cierto?, y esta hermosa, digamos, que también han hecho las artesanas. Vamos a regalárselo a la persona que haga lo mismo, pero por teléfono. En este momento se llama al 421-2893, 421-2893, y nos dicen el nombre de la secuencia que hicimos el miércoles. Le regalamos, miren esto, es hermoso. Y esto se lo vamos a regalar a quienes en este momento en el Facebook nos digan el nombre, a la primera persona. ¿Ya? Carlitos, hay que estar atento, me dices al final del programa. Bueno, vamos a pasar a otro tema, un paréntesis para recibir a mi invitado. Y digamos, en el año 89 se van a cumplir ya 29 años, ¿no? 29 años, el 13 de febrero se cumplen 29 años. Esto fue durante el gobierno de Alan García. El ex dirigente minero Saúl Cantoral Guamaní fue secuestrado, torturado y asesinado por este comando paramilitar que se denominó Rodrigo Franco. Yo he sido una de las personas que ha investigado bastante al comando Rodrigo Franco, y algunas investigaciones fueron tomadas en el Congreso inclusive, y este es un asunto que debe llevarnos la atención. 29 años y no se logra determinar la responsabilidad, no porque, digamos, no la tengan los familiares que persiguen la justicia, sino porque quienes hoy están ya en juicio, procesados, pues han hecho una serie de cosas en el camino para tratar de evitar que se haga justicia. Hoy estamos con el señor Ulises Cantoral, hermano de Saúl Cantoral, que ha venido esta mañana a conversar con nosotros.
y contarnos un poquito del caso, si le parece, señor Ulises, y después decirnos qué cosa es lo que está pasando en este momento y qué cosa es lo que ustedes esperan que pase. Muy buenos días. Buenos días. En primer lugar, agradecerle por esta invitación. Y bueno, aquí siguiendo este caso durante 29 años ya del asesinato de Saúl. Y hasta el día de hoy, bueno, es muy lento en este país. Nos sentimos un poco que el Estado encima de eso nos golpea. Los gobiernos sacan cuerpo de sus responsabilidades. Los asesinos se niegan y lo que quieren es evitar de que llegue una sanción. El Ministerio Público, no, a nuestro modesto entender, no hace el trabajo conveniente para que los testigos acudan y que constantemente se esté suspendiendo las audiencias. Ajá. Y eso nos da una mala espina. Ya se quebró el juicio una vez, sí, pues, 2014. Y ahora, después de eso, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y me acuerdo que casi se quiebra por una segunda vez también, hace no mucho, pero se evitó que eso pasara. Pero, digamos, lo que pasó con Saúl Cantoral fue el año 89, ¿no es cierto? Era el régimen de García. Cuéntanos las circunstancias un poco de cómo ocurrió, para recordarle un poco a nuestros oyentes el caso. Bueno, en 1988 se lleva 2 huelgas mineras, ¿no?, importantes, y estaba el primer gobierno aprista, no soluciona el problema, los mineros se levantan como nunca frente a tanto abuso después de muchísimos años. A nuestro entender, creo que una de las huelgas más importantes de esa época. Se firman actas, se emiten decretos y sencillamente después no se dio cumplimiento a eso. Y en 1989 ya se anuncia la tercera huelga, y en mérito a esto es que este grupo paramilitares, habiéndolo ya secuestrado en el 88 en plena huelga, habiéndolo amenazado en el mismo 88, bueno, lo secuestran el 13 de febrero de 1989 en las inmediaciones del Parque Universitario, donde estaba la Federación. Lo secuestra, según todas las evidencias, Rafael Perkovich Cisneros, su grupo de él, militares, oficiales y suboficiales, lo entregan entre Barranca y Chorrillos al grupo del Chito Ríos. ¿No? Supuestamente, según la declaración de este oficial, para que lo lleven a Dircote, que lo investiguen, que es un terrorista, etcétera, etcétera, pero luego lo ejecutan, este grupo. Sí, el Chito Ríos era el que comandaba el Comando Rodrigo Franco, un grupo que se creó muy cercano a Agustín Mantilla, vivió bajo el amparo, digamos, del régimen de García, y cometió, entre otros, este tipo de actos criminales, ¿no es cierto?, varios otros. Pero entonces, desde ahí se ha transitado por una serie de caminos, a veces con muchos obstáculos, para llegar a la justicia, pero hoy ya están en juicio oral, ¿no es cierto? Sí. En este momento ya hay un juicio oral, que es lo que se impidió durante tanto tiempo, ¿no? Así es, y lo curioso es, pues, después de que sucede esto, se archiva el caso 8 veces. Increíble. Con el advenimiento del gobierno de Toledo, ante nuestra insistencia, se abrió nuevamente, se hizo la investigación, y en ese trance también se pierde la necropsia de ley. Se pierde en toda, en la fiscalía, en la morgue, en el juzgado, en todas partes se pierde. Y por segunda vez ha tenido que desenterrarse y enterrarse Saúl. Y bueno, llegando a las mismas conclusiones. Desde el 2006, 2008 se acusa, en el 2011 ya pasa la Sala Penal Nacional, 2014 se quiebra el juicio. Sí, me acuerdo. Y entonces está así, ¿no? Entonces nosotros como familiares realmente son 29 años y por lo menos ahora hemos avanzado, por lo menos hemos sentado el banquillo los acusados a los criminales. Sí, pues. Ahí los hemos sentado, sabemos quiénes son, y ahora ellos están, no sé si evadiendo, pero no están yendo a donde deben ir porque están con comparecencia restringida. Ajá. Muchas veces no acuden y eso podría ser causal también de que se quiebre el juicio. O sea, si tienen una actitud de no colaboración, que claramente para ustedes lo que busca es que vaya mal el juicio, pues evidentemente. Así es. Porque van a presentar mecanismos para dilatar y en fin, pueden pasarse mucho tiempo ahí, ¿no? Claro, entonces ese es nuestro problema ahorita, el problema legal, y el Estado, el gobierno no, a nuestro entender parece que no quiere abandonar o nos abandona, salvo algunos momentos de que
si no protestamos, si no hacemos plantones, esto no avanza. Sí, pues ese es el gran drama de los familiares de las víctimas. Encima que pierden a sus familiares, que no los encuentran, que los torturaron, a muchos los asesinaron, los desaparecieron, encima tienen que lidiar no solo con la incomprensión de la gente y las autoridades, sino a veces con la persecución a los propios familiares, a quienes les acusan de una serie de cosas que evidentemente no son. Y eso ha sido y es el drama. ¿Va a haber algunas actividades en torno al 13? Sí, aquí en Lima ya, que también es tradicional, el día 10, sábado 10. O sea, mañana. Sí, mañana va a haber un evento en la Plaza Francia, y luego el día 13 en Nazca, como también es costumbre, con la presencia de personalidades, sindicatos, en fin, no sé. Lo bueno es que tenemos aún el apoyo de buen sector de los trabajadores, o sea, hay gente mineros. Que recuerda a Saúl, y claro, por supuesto, sí, cada 13 de febrero o cercano al 13 de febrero desarrollan una serie de actividades pues en su memoria, ¿no? Sí, entonces en ese sentido no nos quejamos del apoyo de los mineros, de la prensa. Por ejemplo, en Nazca toda la prensa se compra. Sí, no, yo alguna vez estuve justo por esa fecha y me acuerdo que había mucho, en los medios se tocaba el tema y se hablaba por ese lado. Y de la gente pues, de Nazca, de los trabajadores de Marcona, aquí los colectivos que hay acá, los estudiantes de San Marcos, de la Católica, del Callao, ¿no? De la UNI, colaboran con nosotros, nos apoyan, nos ayudan. Usted sabe, cuando él murió yo tenía 45 años. Llevo 29 años en esto. Increíble, ¿no? Increíble. ¿Sabe en qué país democrático una persona tiene que llevar 29 años para que hagan justicia? Don Ulises, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros, hacernos recordar el caso. Nuestra otra vez solidaridad, por supuesto, con ustedes. Sientan en este espacio un espacio para poder venir cuando quieran y tengan algo que exigirle a un país todavía indolente frente a esos temas. Muchas gracias. Invitamos a todas las instituciones para el día de mañana aquí en Lima. Mañana en la Plaza Francia, ¿qué hora es? La Plaza Francia a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, hay que participar ahí, acompañar. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a usted por haber venido a conversar con nosotros. Hay que ir un ratito que ya estamos terminando. Solamente debo decir que, a ver, ¿quiénes son las personas que han ganado los premios? Carito, ¿cuándo van a venir? ¿El lunes? Rosaluz Santillana Reyes, ¿no? La señora Rosaluz Santillana Reyes se va a llevar, ¿qué vamos a regalar? Esta mitad que está linda, ¿no? Esta, ¿no? Está linda, ya nos la dejaron los artesanos y está muy linda. Entonces, a Rosaluz le esperamos el lunes, Carlitos, en el transcurso del programa, que se venga, así la conocemos también. Y en el Face dice que todavía no atinan en el nombre. Bueno, cuando tengamos eso lo damos, pues, si no más tarde, y lo llamamos directamente, o el lunes damos a conocer quién ha ganado eso. No tengo tiempo para más, conmigo será hasta el día lunes a las 7 de la mañana. Tengan todos ustedes muy buen fin de semana. Hasta el lunes.